Hoy, arranca otro programa. Hoy juega el Ciclón de Barrio Obrero. Qué lindo. Sí, señores, conectate ya ahora mismo, porque tenemos muchos temas para hablar contigo el día de hoy. Aquí en Pasión Estudio, la camisetita ya se va colocando. A ver. ¿Por qué yo? Vamos, Cerro Caraco. Hoy hay que ganar. El Ciclón tiene que ganar. Hoy tiene que imponerse. Soltá la camiseta que no la representás bien. No, obvio. De Guara. Ay, ese ya se desapareció ya. ¿Eh? Daisai. Bueno, hoy arrancando el programa tenemos mucho para hablar, mucho para conversar. Hola, mi querida Belén, ¿cómo estás? Día miércoles. Sí, Marco, ¿cómo está? Buen día para mí porque todavía no almorcé. Yo tampoco. Entonces, por eso todavía es buen Buen día. día, para buen mí. día, buen Viste día. que para los que comen, sí, buenos días. Buenos días a la gente, mi auricular está allá. Buenos días a la gente que se está conectando en Twitch, en TikTok. Ahí saludo para la historia también. YouTube, buenos días, clave de mucho partido. Ayer partidazos realmente. ¿Qué así. partido? Desde la Champions hasta el partido y la remontada de Guaraní, la verdad que me Hermoso. encantó ver. Y bueno, vamos a estar debatiendo eso y muchas cosas más. Quiero tirar algo en italiano para los hinchas en Twitch. ¿Tutto ok? No, pará. ¿Tutto ok? No. Pregunto nomás, si está todo bien, pa. Perfecto. Hola, mi querido Franco Rosa. Muy buenos días. No, pero hoy que juega el Ciclón. Cambiame nada de esas caras, papá. Sí. Hoy juega el Ciclón, hoy tenemos que ganarle a Palmeiras, al equipo de Gustavo Gómez. Hoy va a salir con todo el Ciclón de Barrio Obrero. No. Así, Cerro Porteño, señoras y señores. Dale. Ayer estuve en una manifestación. Quiero dormir. ¿Manifestación? ¿Pero de qué manifestación? Tiramos bombas, kilómetros frente a la casa. ¿A la pucha, en serio? No, bola. Ah. Pero a Zapag le hicieron feroz manifestación. ¿Vieron? ¿Este Sí, video es ¿vieron? nuevo o ya pues hacía muchas veces? Cerca a su casa fue, ¿no? Nuevo video. No. Desde ahora, pues yo había visto uno Hay un parecido. movimiento. Pero hace mucho tiempo ya. Y no sé, pero ayer se intensificó en horas de la noche las manifestaciones. Sí. Se tira pico todavía papel higiénico y eso. No vi. Ese es muy de película de papel higiénico, ¿eh? Los guardias de Sinceramente. Zapag lo demasiado pena me dieron. Los ¿Por qué, guardias. tío? Pues tengo- 200 y los señores. Ah, O mañana, kilo. Mira lo que pasa. Nada nos voy a hacer. qué fuerte. Pero esperen, yo quiero saber dónde están los cerristas. Hoy es un día importante. Hoy tienen que salir todos los muchachos de Cerro Para ustedes, Porteño. los cerristas, digo, que para la vayan gente. hablando. Se está hablando de una información. ¿Qué pasó, Marquitos? En ¿Qué cuanto tenés, Marquitos? al arco de Cerro Porteño. Uy, no me vaya que na luego a decir. No me vaya que na luego a decir. Según informan, hoy el titular en el arco del Ciclón sería Martín Arias. Martín Arias sería el titular ante Palmeiras. Cerro Porteño iría con el portero argentino como titular ante el conjunto brasileño en reemplazo de Gatito Fernández, el capitán del equipo. El cuerpo técnico apuesta por un cambio en un partido clave. Es lo que se está informando. Qué fuerte. Martín Arias hoy será titular ante Palmeiras. Opiniones de ustedes, Belén, Franco, ¿les parece correcta Y, la decisión de Martín Arias? De Diego Martínez. y es el mejor arquero que tiene Cerro ahora mismo. Por nivel, correcto. Si es por meritocracia, es el que más se merece ser el titular, ¿verdad? De ahí a que respete que Gatito está hace tantos años campeón de la Libertadores, pero en la cancha al fin y al cabo el que mejor rinde es Martín Arias. Belén. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con la decisión que tomó Diego Martínez. Se nota que es un partido sumamente clave para su equipo, para él, para su entorno. Porque por una cuestión anímica, por una cuestión de salvar el año a nivel futbolísticamente, yo creo que lo que le queda, y va a venir muy bien que Cerro gane este partido y apuesta totalmente por Arias. Ahora, yo entiendo la jerarquía del Gatito, yo entiendo que vino para ser titular, pero las cosas como son. Actualmente, si vos le pones a Gatito y a Martín Arias,
en una misma situación, el que te va a rendir más es justamente el que era suplente. O sea, Arias, para mí que está bien que haya elegido Martínez para que él sea el arquero. Ahora, ¿cómo será que fue esa conversación? Es muy fuerte, ¿verdad? Porque yo decía días anteriores acá, quiero que Sí. Martín Arias sea el arquero. Para el clásico, Yo quiero. antes luego ya. Sí, Sí. yo quiero que le den oportunidad, demostró, el tipo juega bien, es penalero y todo lo que quieras. Y es muy fuerte que en un partido de Cerro versus Palmeiras, cuarto partido de 6 que existen, le quites a tu capitán. Suena fuerte. Fuerte eso. Suena fuerte, ¿Qué habrá pasado? pero yo creo que el volantazo se da porque ya se están yendo y están transitando caminos que son difíciles de transitar. Para mí, hoy, si Cerro Porteño pierde Ujú. y aparece uno de estos errores, yo creo que eso quiere evitar Martínez. Porque Gatito solo se metió en donde está ahora. Es Solo. culpa de él. Es solo, claro que sí. Bueno, yo sé que son cosas del fútbol que pueden ir sucediendo, que son errores, pero son errores que se van repitiendo partido tras partido, partido tras partido. Y eso termina por culminar en la titularidad hoy de Martín Arias, que para mí en el clásico inclusive, tendría que haber sido titular, pero sabemos bien la jerarquía que mencionaste de Gatito. Ujú. Pero yo creo que es una decisión acertada de parte de Martínez. Yo creo que es la decisión acertada. Gatito se metió en ese problema. Y hoy va a tapar Martín Arias y esperemos que le vaya bien. Bien a Martín, bien a Cerro Porteño, porque se juega muchísimo. Pero ¿qué fue la gota que colmó el vaso como para que Gatito sea entonces el suplente hoy en Y el la partido? seguilla de errores. Para mí, Para mí el gol de Abreu, el gol de Abreu. Pero tuvo muchos errores antes también. No, claro. Claro. Por eso digo, La gota que colmó el vaso, La sí. gota que clásico. colmó el vaso es el clásico definitivamente. O sea, y de hecho que el jugador se da cuenta, lo dije en el programa anterior, que él se da cuenta que la cagó en ese partido, ¿verdad? Nosotros, bueno, yo al menos yo me hago cargo de lo que digo, yo Sí. lo hablo como espectadora, no estoy hablando desde un punto de vista profesional, pero al menos yo veo que él sí tuvo un error muy grave, una sucesión de errores que bueno, por eso es que termina siendo hoy no titular. Ahora, la charla, lo que quiero saber cómo se habrá hecho. La charla de decir, Che, ¿sabes vení qué? para acá. Porque venís de ser titular, venís de jugar, bueno, venís de Yo entiendo. pertenecer a un club brasileño y ahora, contra Palmeiras, en Libertadores te dicen un paso al costado, que des. Marce también ahí tira un detalle, que es, no tenemos una defensa firme desde el primer partido de la temporada y tenemos menos definición desde el mismo día. Eso es cierto, porque muchos se preguntan, Gatito en selección es diferente, Gatito en Cerro es diferente, Ajá. pero para mí lo que, digámosle, el factor que desencadena esta comparación, esta diferencia realmente es que en la selección tiene quienes lo respalden ahí abajo. Tiene centrales como Omar Alderete, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, O sea, nombres una aquí en fórmula nombres. distinta. Es una fórmula distinta. Y en Cerro Porteño, yo sé que está Gustavo Velázquez, que es de la selección, pero Matías Damián Pérez no te da seguridad. Para mí, realmente, flojo, Pérez flojo. no. Al central que lo trajiste no puede jugar porque está lesionado. Ujú. Después, a Morel lo hace jugar de central, que se comportó bien, pero no es su puesto. Ujú. Hoy tenés que hacerlo jugar en la mitad de la cancha. Mañana vamos a tener contacto con Coque. Mañana es día de Olimpia. Está en viaje aún él. Él está viajando, todavía no llegó. Está en Ojalá no camino. llegue. Su roaming no se activó aún. Todavía, por eso. Sommer. Luciati, ¿cuántos partidos jugó Marce? 2 creo que hubo. 2 jugó, ¿verdad? Dos jugó. Gran invento de la directiva. ¿no? Es que Luciati. Vino a robar plata. Yo no tuve la oportunidad de relatar un partido de Luciati, ¿sabían? Porque yo me fui a Todavía Argentina no. y los 2 partidos en los que jugó Todavía Cerro, no yo estaba por mencionaste. allá. Entonces no me tocó, o sea, imagínate. Yo no sé quién es Luciati, yo no sé cuál es ¿No viste su desempeño? no sé cómo se comporta ahí abajo. Veamos. En el de central. Tan fácil pide joder a Cerro. ¿Por qué? Y con jugadores, digan. No hacemos un pio scouting.
No revisamos Y historial de lesiones. hay supuestamente... O ya un negociado directamente Me o gusta tan este- fácil que nos joden. Me gusta este... Yo creo que un negociado no pueden joderte tan fácil. O sea, no puedes. Prefiero decir que un negociado a que nos están jodiendo una vez más. Igual, ¿Pero por qué vos decís que es un negociado? igual tampoco es que Cerro nada más cometió los errores. Olimpia con el Bueno, paquetazo Pero lo que de, dice ¿de Franco quién? es muy grave. de Alejandro Maciel. Pero Alejandro Maciel viene de un club y Luciati, vos decís, hija de puta, Luciati viene a jugar la copa y no jugó un partido. Para mí que nos jodieron grande o un negociado a la gran puta. Qué fuerte. ¿Pero por qué decís que es un negociado? ¿Y por qué O sea, yo quiero entender Y- el punto que vos decís sobre negociado. Y negociado, qué sé yo, te traigo tu jugador, vos sos mi representante, yo te llevo mi jugador, vos haceme el aguante. Esas cosas pasan en el fútbol, pero no sé, no puede ser, Belén. O sea, prefiero creer que no nos jodieron y que somos burros más, aunque nos jodieron tan fácilmente con un jugador que jugó 2 partidos. Pero vos decís que los dirigentes No, pues tenés van que a saber. van a querer así entorpecer al club diciendo que No. debería de buscar No, para bienes. y para bien no es. O sea, investigada. O sea, vos querés que Investigar qué vos jugador crees que hay traes. dirigentes que propiamente cavan la tumba del club. Y con las decisiones que tienen, sí, no, es que hacen a propósito, me imagino. Qué fuerte. No, son unos burros, pedales. Es muy fuerte. Y Sergio Araujo, otro gran paquete. O sea, demasiado Araujo ayer fácil, también de Barcelona. Mamá querida. Demasiado Ese es otro tema. fácil se le jode a Cerro. Demasiado fácil. Qué pena, ¿eh? Demasiado fácil. Demasiado fácil. Pero hoy ganando todavía. Cerro hoy gana. Vamos a ver cómo está conformada la tabla del Ciclón de Barrio Obrero en el grupo G justamente. Yo quiero saber, Marquito, Sí. por favor. Palmeiras cuenta con 9 Voy a puntos. anotar acá. Palmeiras, 9 puntos. Dale. Está primero Primero. en la tabla. El segundo, Segundo, ¿quién? Cerro Porteño, ¿Con cuánto? 4 puntos. Bueno. El Ciclón de Barrio Obrero. Sí. Tercer puesto, ¿Quién está? Bolívar Bolívar. con 3 puntos. Mm. Y Sporting Cristal con 1 punto. Uy. Viendo la tabla hoy por hoy, decís, Sí. bueno, se puede. Sí, pero te toca Palmeiras. Te toca Palmeiras. Después. Ponele que perdés contra Palmeiras. Mamá querida. Bueno, ahí ya se Pero va a ir a es, 12. ponele, se va él a 12. A 12 Palmeiras ya Joma. Pero Ya está clasificado. tenés que apostar todo. Tenés que tirar toda la carne en el asador por Sporting Cristal. Y tenés de Y visitante. que Bolívar no gane. Hoy juegan ellos dos. Por eso, a las 23 horas. Hoy tiene que, para Cerro, tiene que ganar Sporting Cristal y él tiene que ganar. Y si no gana, igual va a quedar en segunda Mamá posición. querida. Entonces, después Cerro Porteño se enfrenta a Sporting Cristal, que va a ser el lunes. No, martes. Martes, Martes perdón. 13, Martes martes 13, sí. exactamente. Martes 13 Sí. se enfrenta el conjunto de Cerro Porteño. ¿Por qué acá dice el lunes? Está 12? mal nomás esa fecha. Pero es martes 13. mi Martes querido 13, Marquitos. perfecto. Sí, Martes sí, sí. 13 se enfrenta ¿En dónde? va a Cerro ser? Cristal. Ay, Cerro mamá querida. Cristal, esto va a ser En Cristal. En Perú. en el Estadio Nacional de Lima, Perú. Uy, uy, uy. Así que está O sea, complicado. Está muy complicado, Está el complicado. panorama. Son últimos 2 partidos fuera de casa. Sí. Sí, ¿y qué pasa? Que Cerro Porteño Imagínate que tenía las de definir. Ahí está, Sí. ahí está. Cerro tenía la posibilidad de definirlo acá. Gracias, Adam. Yo no me informo a través de Google Empanada Grasosa. Eso que tiré ahora fue 365 score. Cerro F dice, Marco se informa a través de Google. Bueno, a lo que íbamos. Cerro Porteño perdió esa posibilidad del local de sacar 3 puntos ante Cristal. Ahí está. De sacar 3 puntos ante Cristal con ese gol Ujú. que resultó en un Que viene de punto- un lateral. Sí, de un lateral Sí. horrible, paupérrimo. Sí. Por eso es que hoy el Ciclón de Barrio Obrero se encuentra mirando también a los costados. Porque si no, iba a estar chocho tranquilo con unos 6 puntos. Vos sabés que yo me animo a decir que podía haber sumado más y que Cerro. Porque Palmeiras, Cerro Porteño allá. En momentos Cerro tuvo la oportunidad de ganar. En el empate que habían conseguido. Sí. A mi parecer, en Brasil podía haber ganado tranquilamente Cerro, pero ahora se complica. O sea, Cerro llega a perder hoy y Sporting Cristal le gana a Bolívar.
pero se complica totalmente. O sea, va a tener que decidir la próxima semana afuera en un escenario completamente que no sabemos cómo va a ser. Porque no sabemos si hoy pierde por goleada Cerro y qué pasa si se va Martínez. ¿Quién va a agarrar la dirección técnica para ese partido afuera? No sabemos. Ese es el tema. No sabemos. Es una decisión o un escenario muy complicado. Para mí el examen final, uno para Martínez y un... Un 1-0 de Cerro yo hoy banco, ¿eh? 1-0. Sí. No, No, pero Dios. un 0-0 yo te banco. ¿Cómo Piero Bambino va a agarrar Cerro, muchachos? No. Garnero a Cerro, dicen acá. Junior dice en el chat. No. Franco Pensalo dice. Hay un probable 11 Ah, ya salió ya. que tiene Cerro. Sí, Subió hay... ya, subió lo creo ya Cerro. Hay un Sí. probable 11. No, Cerro No, Cerro no va a Pero subir. vi que los perros subieron. No. Espera. ¿Vos estás leyendo el mismo mensaje que yo estoy leyendo también? ¿Vos qué estás Que leyendo? está llegando al grupo. Sí. ¡Epa! Porque hoy... ¡Ah! ¡Ay! A ver, ¿estamos sí? Hoy tenemos, señoras y señores... ¿Qué cosa? 2 pares de entradas para el partido de Copa de Cerro Porteño Palmeiras. 2 pares que se van a ir aquí. Se van a ir al final de el programa estas entradas. Así que conectate, compartí, porque podés ser uno de los ganadores. ¡Epa! Pero ahora yo te pregunto, mi querida Belén. Sí. ¿A qué? ¿Qué pasa? Se enojó. Probable de Cerro Porteño Yo. ante Palmeiras. Quiero adentrarme con música de Cerro si es que tenés a mano, señor Dan Morales, para subir el ánimo a los cerristas. Hoy es día de Copa, día que le gusta al hincha azulgrana. Y hay un equipo potencialmente para ser los 11 titulares que tiene Diego Martínez para el día de hoy. Novedades en el arco: Martín Arias, Alan Benítez, Velázquez, Pérez, Lucas Quintana y Rivas. En el medio campo, Piris, Robert Piris da Mota, Pachi Carrizo por derecha y por izquierda Viera. Arriba, Jonathan Torres, acompañado de Juan Manuel Iturbe. Recordando que Alan Benítez va a jugar como una especie de extremo dentro de este equipo o dentro de esta idea que propone Diego Martínez para enfrentar a Palmeiras a las 9:30 de la noche. Me gusta, me encanta, me alucina, señoras y señores. Hoy juega el Ciclón de Barrio Obrero con toda la cobertura de Pasión Estudio. Vamos a estar llevándoles ese partido, así que hoy, 21 horas, agarrás, entras en TikTok, entras en Twitch, entras en YouTube, en cualquiera de nuestras redes sociales y vamos a estar llevándole el partido del Ciclón de Barrio Obrero con Belén Rivas, con Franco da Rosa y el que les habla, obviamente acompañado del señor operador Dan Morales. Sin él, esto no es posible. Totalmente. Bueno, vuelve al equipo Viera. Después de su Wilder Viera. sanción. Sí, después de la Claro, función. porque él tenía acumulación tarjetas. de tarjetas, por eso no jugó el clásico. Sí. Bueno, no estaba dentro del esquema o al menos del ideal que estaba proponiendo Diego Martínez. ¿Por qué tan tarde? Bueno, en realidad el partido iba a ser a las 11 de la noche. Este no, el de Sporting Cristal. ¿No? No, este no. No, este ese no. Ese se cambió también, ¿verdad? El de Sporting lo que se cambió. Se y- cambió. Y es horario de Copa por el tema de... Siempre nos preguntan por qué tan Agradezcan que se tarde. cambió el de Perú, porque si no a las 11 de la noche íbamos a empezar recién el partido. Sí. El martes. El El de Perú. Pasa que se trata de buscar un horario neutro para ambos países. Lo que pasa es que Claro. Paraguay pues cambió la Para hora. Paraguay y para Mantuvimos Brasil. pues el horario. Y ahí- Entonces, por eso, lo que se cambió fue el horario del partido que viene. Este siempre fue pautado para las 9:30 Sí. de la noche. Hay audio, chicos, 0986 15 21 80. Manda tu audio. Nos queda confiar en Arias. Fuerza Cerro, carajo, dice. ¿Qué tal, Pasión? Buenas Hola. tardes, tanto tiempo. Hola. En mi opinión, con respecto a lo de Agustín Arias, si mal no me equivoco, Martín.
Para mí es acertada Alexis Martínez. el darle la oportunidad al arquero. De hecho, ya las pocas oportunidades que tuvo, creería yo, que pudo demostrar al menos un poco de, no sé, de seguridad, de esa seguridad que estamos buscando los cerristas. Ujú. Obviamente, si ponemos en una balanza al Gatito Fernández Sí. con Arias, indudablemente el Gatito pesa más por la trayectoria, por la experiencia, Claro. etcétera. Pero lo que le juega en contra es Su la nivel. seguidilla de errores que estuvo teniendo, que estuvo acumulando desde que llegó a Cerro Porteño. Lastimosamente eso no le favorece al Gatito a la hora de un partido, de disputar un partido de 45 90 minutos. Ojalá le vaya bien a Arias y nada, espero lo mejor para Cerro. Y no sé, ya me cansé de putearle ¿A a qué? Cerro legalmente, entonces Claro. no queda nada más que apoyarlo como Exacto, siempre. mismo mood. Estoy igualito yo. Qué fuerte. Hola muchachos, ¿cómo andan? Servicio Servicio automotor. Le quería hacer una consulta, Adelante. porque yo particularmente opino diferente a Franquito, no creo que sea paquete los jugadores, porque demasiadas veces ya ocurrió que en Cerro juegan como el culo y después se van a otro lugar y son figuras máximas. Ejemplo Aquino. Pero aquí no Lo era que le paquete, quiero mi rey. consultar es, imagínate ambos ser o cualquier jugador de Cerro. Ok. Y vos ya sabés que tu presidente se vaya a a fin de año. Sí. Vos sabés ya que vos siendo técnico ya vas a estar hasta fin de año de pedo si es que estás. Y es como que los jugadores ni ahí están, man. Es como que juegan por jugar nomás. Pero- Además todos ya están terminando su carrera y tampoco es que Ay, güey. le importe mucho, digamos, ¿verdad? Porque Cecilio y Turbe de Cerro van a irse a Sudamérica, eso. Pachi está más para el retiro que otra cosa. Y nada, y eso, lo que le quería consultar es eso, ¿verdad? Que imagínate vos ser jugador de Cerro y cómo se le falte el respeto y se le odia a Zapac. ¿Qué Zapac tiene que debería haber ver? renunciado realmente, no es que, digamos, muchacho, es irreal lo que dicen ustedes, man. ¿Cómo se le va a echar a Martínez? ¿Por qué? ¿Qué técnico te va a agarrar sabiendo que el presidente se va en 6 meses? No se va tiene sentido pero eso. escúchame, el Clunio va a seguir, mi rey. 100 años no existe Cerro Porteño. Lo- No hace 15, más de 100 años no existe Cerro. No, pero Es la hinchada más, te va a venir es encima. más, yo quiero decirle a No, Servicio Automotor, entiendo, pero no entiendo a la vez, porque estamos hablando de Cerro Porteño, quien cambió directores técnicos al Por Doquier. Que cambió y cambió y cambió y cambió y cambió y me Y va a decís que no se seguir le va a sacar. cambiando. Se le va a cambiar a Martínez si hoy no gana Servicio Automotor, aunque no te guste, aunque mañana se vaya a Zapac, se le va a cambiar. El tema es el siguiente, se va Martínez, viene otra persona, sea quien sea, llamale a, no sé yo a quién le vas a traer, pero esa persona va a venir a encontrarse con todo este problema. Y tenés que armar un clausura, tenés que armar una Copa Libertadores, una Sudamericana, no sé. Digo, esperemos que no, que sea Copa Libertadores y que siga. Pero se va a ir. Hoy No, si no. pero la O sea, hinchada es te que va a venir Martínez encima. ya es imbancable. Pero la hinchada te va a venir encima. Igual, Servicio Automotor, ¿cómo no va a coincidir que Cerro trajo paquetones como Sergio Araujo y Luciati? Claro que son paquetes. Después que la rompa al otro lado, otra cosa. Pero Cerro Porteño son paquetes, mi brother. O sea, nada hicieron. Nada. Aparte llega Cauri y luego Sergio Araujo y Luciati no va a haber jugado. No. Dan lo está dando Nada, todo. nada. No, Dan se rompió la cabeza con la Le quiero luz. mucho al compañero. Y Le no respeto. me aguanté, pero un crack, Dan. Tranquilo, tranquilo. Es un crack. No, Hoy pero Cerro- Mi sueño Sí. es que va al video. Nos han vamos a escuchar a los hinchas azulgranas. Vamos a Nos escuchar. han liberado de nuestras cadenas. No, ni en pedo, boludo. Que vaya preso bien ya. Tipo, No. nuestro amigo que se fue ahí. No, perana. No, no. Audio. Ese es tu amigo. Mi sociedad, claro. Y sí. Adiós. Hoy Cerro se va a preparar, pero con vaselina, porque van a meter 4 y de 4. Por lo menos Cerro está mejor en Libertadores que Olimpia. Esa es mi única felicidad. Mi única felicidad que me queda en el año hasta que pase lo que pase hoy. Hola, buenas tardes, Pasión Estudios, Belén, Hola. Franco, Marcos, hacen, ¿Qué bro? tal? ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Ayer De nuevo yo partí. casi me dio ¿Qué pasa? un infarto por el 2-0 cuando estaba ganando El Inter.
Potosí, ¿verdad? Claro, el Guaraní. Ah, cierto que Guaraní, perdón. Quitamos un resultado importante, un Totalmente. sabor a victoria. Sí, puntero, papá. Como se dice el famoso dicho, el 2-0 es un resultado mentiroso. Cierto. ¿verdad? Y Te meto ya, después Guaraní. el golazo de Diego Gómez. Diego Gómez, ¿no? Diego que sí, Fernández. se merece el Puskás legalmente. Fernández. Y a preparar ¿Fue penal? el sábado. Viene un partido importante, Guaraní muy Cerro. duro, ¿verdad? Guaraní Cerro. Hoy puede ser que vea el partido de Cerro. No, hay que ver. Ojalá que gane también. Diego Fernández jugó Olimpia. Le apoya él a Cerro. Como- Diego Fernández no es una solución para como Olimpia, el Belén. negro. Diego Fernández, que es jugador de No es Olimpia. mala idea ¿cierto? que vuelva. Qué No es jugador, mala qué idea. tremendo, ¿eh? No es mala Qué jugador. idea. El chico que Pasó por estuvo Luque en también. Luque, claro, él es luqueño. Él nació en Luque. ¿Ah, sí? Claro, claro, claro. Amigo de la mira. casa, Diego Fernández. ¿Quién? Gran bicho lover. Sí, en mi barco siempre. Ah, En mi barco. ¿Por qué vos sos el que manda al barco de CR7? A ¿Quién la fue a vos te pucha. puso no, no, de el capitán? Brighton. Pucha. No, es el ¿Quién Brighton. fue A la que puso de pucha. capitán a vos del barco de CR7? Y me llegó ¿Por qué un vos sos mensaje de mar- Arabia, boludo. Vos no sos el capitán, vos sos marinero nomás. Ay, Capitán es Nelson. yo soy coordinador del barco. Yo quiero saber pero cómo tiene- están los cerristas hoy. Quiero saber qué piensan los cerristas hoy. Yo hoy no voy a dar pronóstico. No, Mejor. sí vas a dar. No, hombre. Espera, Ayer vos dijiste cómo salía. Espera. Dijiste que Guaraní ganaba. Pero empató. Dijiste que Luque ganaba, ¿no? Perdió. Perdió. Después dijiste que Ganó ganaba. Barça, perdió. Adiós. Y sí, es la única felicidad de Franco es cuando Olimpia está mal, porque su equipo pues, nunca le da felicidad. Entonces, qué aso, lástima. Así no, así no. Estoy comiendo no, mi no. papacita y estoy en mi caca. Este es Saca. De Yo creo Tembo. que es Saca. El amigo Saca, ¿eh? Sácate. El Para verlo, Barcelona No, no. necesita un central de verdad. Uno que defienda, ¡Omar! uno que ponga huevo. Le falta este tipazo. Araujo muerto. Ojo que Guaraní en Bolivia ya tiene buenos resultados, ¿eh? Ayer sacó un empate Sí. justamente, un 2-2, después está Hay antecedentes. cayendo 2-0, sí. Guaraní por torneos internacionales tiene 5 partidos ganados, 3 empates, justamente, agregamos el partido de ayer, Ajá. y 2 derrotas. 5 victorias, Mira, 3 jugó. empates, 2 derrotas en Bolivia. A la pinta. El equipo de Chiqui Arce que ayer, que pucha, jugó bien. Jugó demasiado bien. Pudo sacar ese resultado. Todo el fútbol paraguayo puede darle un aplauso. Vos sos olimpista, yo soy Cerro, vos sos de Libertad. Vamos a ¿Qué darle un es? pequeño aplauso a Guaraní. Es Guaraní, el Bien, Chiqui. Bien, Guaraní. Está representando, ¿eh? Único. Qué grande, Guaraní. Puntero en su grupo, ¿eh? Puntero en el grupo A. En la Qué Sudamericana. bien. Porque es lo que nadie Independiente habla de está Guaraní. segundo, boludo. Independiente está segundo. en su Guaraní es grupo. el mejor equipo internacionalmente del fútbol paraguayo actualmente. Pero estoy un poco asustada nomás. ¿De qué? Ya está, ya ellos, ya están No, para pero viste que después el siguiente partido es en Argentina contra Independiente. Va a ganar. Le van a ganar. Chiqui. La chiquineta. Sí, que hace un grande. Chiqui salva jugadores que... ¿Ves famoso que dicen jugador de Chiqui? Mm. Y hay jugadores que son nomás jugadores de Chiqui. Hay, unos Hay cuantos jugadores que son nomás buenos. jugadores de Chiqui. Los perros dicen, ese es jugador de Chiqui. Y es nomás los jugadores de Chiqui. Y es. Willy Mendieta, Cierto. Ferfer le hizo bien las cosas desde que llegó. Bueno, Ferfer es jugador de Guaraní más que de Chiqui, ¿verdad? Pero Diego Fernández, ¿qué jugador Diego ¿Qué Fernández? jugador Diego Fernández? Qué importante le va a hacer a Olimpia cuando vuelva, no sé cuándo. Bueno, no sé cuándo no va está a ser, obviamente, no pero pueden es inscribirse. jugador de Olimpia, hoy con un buen presente en Guaraní. Guaraní Pero- que es puntero, ¿eh? Guaraní que es puntero de grupo A con 8 puntos. ¿Pueden escribir su ficha? ¿Qué? Ya escribieron su ficha, está a préstamo de Olimpia. Sí, es jugador de Olimpia. Pues y su ficha, pueden firmar la ficha. No, yo es que estoy muy confundido con el tema de Diego Fernández, pues yo no sé. Porque Olimpia le ficha cuando está inhibido, por eso se va a otro lado. Se va de préstamo. Después no sé si cuando se habilitó el mercado le inscribieron. 22 no años sé. tiene. Dice, fin de año vuelve, pero tiene opción de volver en junio. Dice 22 años Curita. tiene. 22, es un pibe. Es un pibe. Ah, Agustín vale. Mansur, nadie habla de él, tremendo jugador. Agustín Mansur, que estuvo justamente acá en la mesa también, que aparte de ser buena persona, es un jugador tremendo. Es un jugador
que vos lo ves y te da gusto mirarlo, te da gusto ver el fútbol que posee este pibe, porque está haciendo bien las cosas Guaraní. Y Guaraní es, como dijo Franco, es el único representante quien está representando el fútbol paraguayo de la manera que se debe, porque Olimpia y Cerro realmente hasta el momento no lo han hecho. Guaraní saca pecho, justamente. Y ni Diego Martínez cree en vos. No, tranquilo, Curita. Chat, Hasta diciembre tiene contrato con Guaraní. ¿creen que es una solución para Olimpia Diego Fernández? Porque puede volver antes, dijo A ver. Curita. Tiene opción de volver en junio. Yo no creo que es solución, pero sí va a aportar mucho que esté en Olimpia. Igual a mí me preguntas y me gustaría que se afiance, que siga Yo espero. afianzándose más en Guaraní, que aproveche esto. Y por qué no también que sea vendido afuera. Que vaya Para afuera. para mí, yo creo que Diego Fernández tiene que hoy aprovechar todos los minutos que está teniendo en Guaraní, porque ahora se lo está dando en bonito. Recordemos que era un suplente, pasó hoy a ser titular. Pero el primero fue de Luque, ¿verdad? Él estuvo en Luque. Él Él es Matías y té, Luque. él Sí, Luque, Luque. juveniles de Luque Sí. pasa a Olimpia. Pasa- Olimpia es que lo compra. Sí. Lo compra y lo manda. Y porque lo, no después tiene- lo hace a préstamo. Sí. Ahí está. Para mí, él tiene que aprovechar estos momentos que Chiqui, porque tenerlo a Chiqui como director técnico es aprender. O sea, Primero es, él fue a muchísimo. Tacua. ¿Al taco? Cierto, Tacua. Tacua y después a Araguara. Ah, mira un poco. Vamos a ver bien, vamos a ver. Sí, sí, es así. Estuvo primero, bueno, Cierto, salió de Tacua. Luque, Olimpia, o sea, va a Olimpia, lo prestaron al Tacua. Tacua, vuelve a Olimpia y Sí. de ahí es que Va a Guaraní. nuevamente va a préstamo a Guaraní. Pero tiene contrato con Olimpia hasta el 31 de diciembre del 2025. Diego Fernández, El jugador de que Olimpia. tiene, entonces, puede volver en junio o puede volver a final de año. Yo creo que a mí me gustaría que siga aprovechando él. Escribile para nuestro socio. Y le escribí, pero no me respondió nuestro socio. Tenemos que hablar con él. Pegaría si que quiere. Mm. Y no va. Sí, la gente de Guaraní siempre buena onda para hablarnos también. Con el De, caso de qué Barrientos, pesado que son con mi papá. Barrientos y Mansur que estuvieron por acá también. Todos los días yo le veo a mi papá acá en el laburo, gente. No es que no le veo. ¿Eh? Mi papá me fue y me quemó ayer. Entonces, Antes ayer, pero no era. Antes ayer. ¿Qué pasó? Sí, en todo el mundo. ¿Qué pasó? Ay, me dice, yo no le insisto, que por anga, que ¿en no dónde le dijo quiero, eso? que no le respondo. ¿En dónde dijo eso? Y eso dijo en un programa de Telefuturo. Ah, mira. Sí. Que haga así que Belén su pronóstico. Decí que va a ganar Palmeiras. Pega ese. Audio, a la pucha, Pasión Kids viene con todo, ¿eh? Pasión Kids preparó 2 audios, tenemos 2 minutos de Pasión Kids, ¿eh? Se va, ¿eh? Una pasión también acá, hacen que te envío otro audio después hablando de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Ahora específicamente de Champions, donde tuvimos semifinales de Champions League, donde ya sabemos quién va a ser el primer finalista Sí. de la final del 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, donde jugaron Inter versus Barcelona en Italia, donde Inter va a ser el primer finalista de la Champions, donde en el 2023 se repitió lo mismo. Luego Inter se adelanta 2-0, luego lo da vuelta al Barça 3-2 y después viene el empate de Milan y pensar que en el 92, un minuto antes del empate de Milan, Lamine Yamal tira un disparo al palo que termina estrellándose en el palo. Así puede ser el fútbol, donde en el alargue viene el gol de Milan para que sea el primer finalista de esta llave. Después hoy tenemos PSG versus Arsenal, donde Arsenal tiene la desventaja de estar 1-0 abajo y tiene que remontar contra el PSG. Y bueno, no, pasión, le quiero mucho. Ahora sí, entrando a lo que sería Libertadores Sudamericana, ayer por Sudamericana, equipo paraguayo, tuvimos Guaraní versus Nacional Potosí, donde Guaraní saca un empate agónico de Nacional Potosí, donde el partido salió 2-2, donde Diego Fernández, la figura de Guaraní, con 2 goles, el segundo fue de penal. Guaraní está primero en su grupo, está representando muy bien al país, donde todavía no perdió en su grupo. Recordemos que empató contra Boston River, la ganó a Nacional Potosí acá. También acá en el Defensores le ganó a Independiente y ahora todavía no perdió contra Nacional Potosí. Y a espera de las 2 fechas todavía Guaraní no perdió. Luque perdió contra Godoy Cruz 1-0 acá en la cancha de Libertad. Y hoy tenemos Cerro versus Palmeiras a las 9:30,
donde Cerro tiene que sacar un punto más para no tambalear el barco de Diego Martínez, donde Palmeiras lleva una buena racha de visitante y espero que Cerro pueda representar bien al país. Y bueno, no, pues estoy les quiero. Gracias, Pasión Kids. Perfecto. Bien. Habló Dani Olmo. ¿En serio? Y hablaron los muchachos también, Bruno Pont. ¿Qué dijo Bruno? ¿Qué dijeron? Bomba la capital del sentimiento. ¿Qué pasó? Rejala podría descabalgar de ser cabeza de la oposición. Sí, no puede ser. O sea, ¿Por qué? y porque no fue parte de ninguna comisión directiva y tendrás que ser parte de una comisión directiva para poder ser presidente. Por eso él seguramente se junta con Ariel Martínez, que fue vicepresidente segundo, tercero, primero, Tipo no uno de los recuerdo. requisitos. Sí, y por eso va a ser Ariel Martínez el presidente de Cerro. Carlito Rejala podría descabalgar de su intención de ser cabeza de la oposición para la presidencia de Cerro Porteño. De su entorno estarían preocupados porque Rejala considera indispensable la unidad de la oposición y si eso no se da, podría considerar una postura fuerte, dice. Uy, 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 uy. Es que él no puede ser presidente si no estoy equivocado. ¿Se sabe cuántos socios más o menos pueden votar? Eso no manejamos. O sea, Eh, digo, porque una habíamos cosa dicho, es la ¿no? cantidad, una cosa es la cantidad de socios que tiene Cerro Porteño. Y otro habilitado para votar. Claro, otro lo que están al día ya, chupe, para poder hacerlo, ¿verdad? Había salido esto del... ¿qué sé? 4.000 y algo, era... No me acuerdo Total, bien. los que pueden votar. Lo que pueden votar. Pero esto no sé si era por el... Porque pasaba por una... No me acuerdo el nombre. Bueno, lo que sí es que Rejala... No va a ser cabeza. Exactamente. O sea, probablemente la información que ayer se hablaba al mediodía de que se unió con Martínez es que podría encabezar presidente Martínez y vicepresidente Rejala. Hablando de eso, ayer salió por fin. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando bastante sobre el Ay, tema ¿por qué de tardaron Palmeiras? Tardaron muchísimo. Tardaron muchísimo el hincha de Palmeiras que le hizo gestos Verás. a la hinchada de Cerro Porteño. En ese partido que justamente ganó Palmeiras en su casa. Cerro fue de visita. Palmeiras sancionado por racismo. Previo al partido de del día de hoy, mejor dicho, el Club Palmeiras fue sancionado con una multa de $50.000 por la Conmebol. Ya hace un video para los perros. Tras un gesto de uno de sus hinchas hacia los simpatizantes de Cerro Porteño. Voy a hacer un pequeño descaro. ¿Tan querido? Bueno. Los perros, hoy no juega Cerro. Hoy juega Cerro. Hoy recién salió la Palmeiras. Vamos, Ayer salió. Hoy juega Cerro y ayer recién salió la resolución de los actos o los gestos racistas de los amigos de Palmeiras. No se regalen los perros. Cualquier gesto que hagan, cualquier cosa que digan, Palmeiras lleva gente exactamente para grabar lo que buscan, que se les haga un gesto, que se les diga algo. Van a estar pendientes a eso. No caigan. Hace poco se fue preso Miguelito III, el jugador de Bolivia, en Brasil. Porque un brasilero dijo que escuchó que fue racista y él dice que no fue y escuchó nomás. Dice el jugador de Bolivia. Y fue preso. En Cana se fue en Brasil. El jugador de Bolivia. No caigan nomás. Van a buscar, van a provocar, van a querer que se les haga, van a tener cámaras grabándole directamente a la hinchada. No caigan porque van a ser sancionados. Uno, va a caer multa y ni duden que la sanción llegue a las 3 horas del partido. No va a ser como con Palmeiras. Así que no caigan nomás los perros. Bueno, primero que todo, hay que partir del punto que eso no está bien. No lo hagan por el simple hecho de que pueden ser grabados, sino que eso está mal. Pero hay que atender un tema, como lo dice Franco, hay gente preparada con sus celulares esperando e incitando. O sea, ese es un tema que no se dice. Ellos incitan, Claro. ellos buscan. Muchos de ellos. Claro, entonces... No caigan nomás. No caigan más. Sí nomás díganle. Sí nomás díganle porque después va a salir esta presidenta y va a decir que se le eche a Cerro de la competición y que se van a ir a CONCACAF. ¿Entendés? Sí hay transmisión, David Cardoso. Sí hay transmisión. No, se van a la Asia se van a ir. Porque si en Seguro. su 23 y su 23 nomás fue. Sí, van a ir con acá. Para que es de primera que se van a ir a Asia. Bueno, Déjate de joder. escuché que hay como 1.000 hinchas de Palmeiras que van a estar en el estadio hoy. Sí. De 2.000 entradas habilitadas,
Son 1000 los hinchas brasileños, hinchas de Palmeiras, que van a estar en la nueva olla el día de hoy. Perfecto. Bueno, perdón muchachos, pero me gusta esto de debatir. Me gusta. Bueno, está bien, yo entiendo que le quieren sacar a Martínez porque es insostenible, bla, 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 ¿verdad? A lo que yo quiero llegar nomás es que ningún técnico de renombre te va a firmar por 6 meses. Entonces, no pidan ahora más tarde que venga Julio César Cáceres o algún buen técnico. Al final va a terminar siendo tu técnico a Chucarro y va a estar peor de lo que está ahora. A eso es lo que quiero llegar. Entiendo, pero No es tan así igual. yo creo que va a El haber. club Si sigue- le va bien al técnico que viene, Mi yo creo brother. que va a continuar. Mi rey, nadie te va a firmar por 6 meses. Se firma por 1, 2, 3 años. Van a firmar. Los contratos son con el club, no con el presidente, mi querido amigo Servicio Yo Automotor. banco más una Chucarro que Diego Martínez. Banco, completamente. Recontra. Vamos y carajo, vamos Palmera hoy, con nuestro capitán Gustavo Gómez. Tenemos que apoyar la Palmera, muchachos. Con nuestro capitán. ¿Por qué vos dices que tenemos que alentar de nuestro Palmeiras ahí? ¿Por qué Palmeiras? Qué bárbaro. Che, hay que hablar sobre un tema porque el día de ayer, ya sé que hubo Champions, ya sé que hubo Sudamericana, pero también hubo un partido que tiene que ver con el conjunto de Cano por Copa Libertadores. ¿Qué pasó ayer? Ayer Peñarol le ganó a Bulo Bulo. ¿En la altura? No. 3-0, sí. ¿En la altura fue? ¿En la altura? ¿Qué? Ah, no, yo estoy completamente confundida. Cayó el mito, pero. Perdón. Ganó Perdón, ayer mala mía. 3-0. Y mirá Peñarol. cómo está. Y mira, pero mirá esto. ¿Cómo queda la tabla de esta manera? Voy a anotar porque yo quiero dibujar, dale. Decime. Perfecto. Dale. ¿Quién está puntero? Puntero Peñarol. ¿Con cuánto? 7 puntos. 7. Le sigue Vélez, que tiene un partido pendiente mañana contra Olimpia. 6 puntos. Bulo Bulo con 6. Espera un poco, o sea, que Olimpia, último pico. 1. O sea, va a ser último aunque gane. O sea, Olimpia si gana el siguiente partido, igual sigue último. Es demasiado mucho como que bulo está encima de nosotros. Eso que ya es Olimpia mucho ya. tiene que ganarle a Vélez. Olimpia tiene que ganarle a Peñarol. Olimpia le tiene que ganar en la vuelta a Bulo Bulo. Para tener chance en Sudamericana. Y después de eso, Vélez tiene que perder. Bulo Bulo tiene que perder. Y Peñarol también. Bueno, pero hay, O sea, hay partido directo con Peñarol y con Bulo Peñarol Bulo. y Bulo Bulo. Y también Vélez mañana. Bueno, espera, es Peñarol allá y Bulo Bulo acá. Así es, Olimpia. Sí. Vélez allá, Peñarol allá, y Bulo Bulo acá. Última fecha. Exacto. Mamá querida. Qué difícil. El ¿Vos? grupo de la muerte. O sea, Olimpia si gana esta fecha, sigue último sin estar en No, Sudamericana. claro, va con cuatro. Qué jodido. Está con cuatro. Peor que el Cerro. Dice Marcos, haciendo 9 de 9 podemos pasar primero todavía. Epa, pero pues tenés tiene que esperar que pierda depender de los Peñarol jugadores. su próximo partido contra Vélez. Muchachos, Tiene que perder. están soñando. Espera, Peñarol sin público allá, ¿eh? Están Cierto, soñando, chat. cierto. Están soñando. Igual, como lo dije ayer, subieron todas las entradas, Es muy fuerte lo que dice Fernando. Se están olvidando algo súper importante y están soñando. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué nos olvidamos? ¿Quién está en Buenos Aires? ¿Quién está? Coqui. Y se están olvidando lo más importante, que deberían empezar ganando este partido. Y Coque está en Buenos Aires. ¿Y eso está mal? ¿Cuántas veces Coque viajó al exterior? 2. ¿Cuántas veces Olimpia ganó? 1. No. Con Flamengo. No estaba él ahí. Se fue acá. Eso fue. No, fue No, allá. él fue contra Flamengo. ya. Flamengo. ¿Y él vio ese Fluminense partido allá? era. ¿O Fluminense era? No. Flamengo fue el que No. se grabó y lloró todo. Y después vino acá otra vez. Ah, entonces puede ser. Entonces puede tenés ser. Puede ser al Entonces puede ser al revés. revés, che. Tenés razón. Puede ser al revés. Coque Coque no- viajó, yo pensé ¿eh? que mufó, ¿sabes? ¿No mufó? No mufó. Marquito, tenés razón. No mufó, sí, él se fue. Y lloró todo ahí con su Es peinado. cierto, con su peinado ese. Te hacía eso emo de Facebook. Sí, y después acá era que lloró también, ¿te acuerdas? Sí. Que fue con el... ¿Se vieron los ovnis que aparecieron hoy en Asunción? A la pucha. ¿En A serio? la mañana. ¿Eh? No,
¿No ¿Qué vieron? ovni? ¿En serio? Ay. No, ¿Cómo que en estos momentos? Le voy a pasar a... No, pero, ¿qué? ¿Eh? ¿Cómo que ovnis? Y se vio un... Ah, que casi le envié a Dani. Tipo, Espera. Ah, Yo creo WhatsApp. que hoy va a haber más racismo contra Gatito que contra los brasileros. no. No. ¿Cómo que en estos momentos dicen los perros estaban en el ñoba? Ahí le envié a Dan. Ahí está. No, sí se vio. Hubo presencia. OVNIs, sí. De verdad. ¿Legal? Yo para mí que sí. Ah, No bueno. sé si la gente del chat vio. ¿Eh? Yo no sé si... ¿Es algún chiste de algún penal fallado? No hay que venir. Kaura a trabajar, Belén querida, dice. Basta con... No soy con yo, papi, con lo que la gente dice todo eso. Después me van a tomar en serio y nada. Hay otra ¿Vos lo gente que tomás sí- en serio? No, hay otra gente que sí toma para trabajar, pero yo no. No le gusta mi... Nah, escucho mi chiste. Vos lo que tomás en serio, dijiste. Yo te escuché. Gracias. Pues si era Belén se reía. Dice Belén, prepárate para el. ¿Eh? Qué mala está Belén, cómo se ría a propósito. para Franco y Marco, Toma, fútbol. Belén sí. ovni. Ahí te bien en tu chat. Belén Araujo, dice. Agujo. No. Kaura Ujo. Belén, prepárate para el Dale, pues, negra. Ahí fue el envié. Vamos, bebé. Eternauta. Después tengo un chiste así, algún penal. Que alguien erró, algún chute así. o- No, de verdad, Coe, esto fue en Asunción. Viste, la gente no me cree, Mashra, de verdad. Creo que es Diario Extra el que... Ahí está. Mira, A ver. ahí está. En el cielo. Esa es una Numbus. ¿Mm? Nubilis Numbus. ¿Qué es eso? Un tipo de nube. De las- No, bueno, ¿qué hace yo estas cosas? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué ven? No, esto es para un ratito nomás, después volvemos al fútbol. Los huevos de Gustavo Velázquez hoy. Pasión Nokia, dice. Perdón, me tiré un pedo. No, pero usted, la gente nos vio, hoy se estaba hablando de eso. De los ovnis en Eso Asunción. no es ovni, boludo. ¿No te parece que es un ovni? No, a mí. No. Dice, ese es el pedo de Coque. El humo que está vendiendo Coque desde Buenos Aires, dicen. Ay, Dios Mirándole mío. desde el baño, dice Perdón, Curita. perdón. ¿Qué manda su foto, Y Curita? está en el boludo? ñoba, deja. Es Y una ahí nube vive. Belén, deja las No, pilchas. Ahí vive en su laburo. No, así no con Curita, por favor. Te Dos pido que nubes son, respetes. dice. No, para mí que no son nubes, son otras cosas. ¿Por Perdón. qué? Se fue. No, Audio. Vamos a escuchar. Che, los perros. Sí. ¿Por qué no le veo a Franco tan entusiasmado como siempre? ¿Qué le pasa a Franco? No. Franquito. ¿Estás dudando de tu equipo que hoy la gana Palmera o qué? Porque no te veo como Franco como suele estar siempre. Vos sabés que yo voy a decirles algo, gente. Yo que comparto con Franco estas 2 horas de programación, le veo antes y post programa. Ujú. Y está un poquito tocado él con el tema de su club, la verdad, gente. ¿Qué le vamos a decir? Él está un poco triste, esa es la verdad de la situación. Él es muy fanático de Cerro Porteño, pero él está un poco dolido por cómo está actualmente su club. Por más de que hoy es un partidazo el que va a recibir, pero estás tocado, ¿verdad? Digo, o sea, tocado de emociones. Es que Franco ya no es el mismo. Franquito. Los últimos minutos han deparado en Y la él tristeza. era un hombre bueno, ¿verdad? Él siempre venía a las reacciones, ¿verdad? Y todo así. Era un Siempre hombre estaba entusiasmado. sin mirar a la cámara, ¿verdad? Era el hombre que cada vez que Cerro jugaba había una intención de alentar, una manera de buscar y encontrar, conectar la emoción del hincha cerrista. Hoy solo eso vive en la memoria. Yo me iba, ¿verdad? Y solía... Ahí está. Él solía llegar tarde. Siempre Franco era el que primero me saludaba y todas esas cosas. Y hoy puedo decir que esto le tocó totalmente. Yo me acuerdo Franco está tocado. Cuando yo venía en las transmisiones encontrábamos a Franco, era el primero en llegar. Y, ¿por qué te reís, Belén? Era el primero en llegar y lo veíamos entusiasmado. Si gana Cerro hoy me voy a chupar, si pierde igual. Está haciendo... No, para nada. Marco de sí. No, Y la pregunta tengo que es... acaparar nomás, Belén. No estoy pudiendo cagar. Esa es la verdad, no estoy Argel. O sea, parezco Argel Qué porque estoy con bobo. dolor de panza nomás.
Esa es la verdad. Lo hiciste mierda, Abreu, dice los perros. No, yo confío en Cerro, muchachos, pero Tenés el que comer antes del mamón. partido ya el peor porque Palmeiras, eso es mal. Tenés que comer mamón. Vamos. La verdad, el Donny es más real que las chances de Olimpia para irse a octavos de final. Franco, ¿cómo te puso el pastorcito Abreu, Pobrecito, ¿no? Pobrecito, Franquito. ¿Te imaginas que le A habla ver los así? muchachos, la verdad, ¡Eva! vamos Cerro hoy con todo, la buena y la mala. ¿Qué hace, Elga? Un empatecito nomás hoy. Olimpia está puntero, pero hay que dar la vuelta nomás la tabla. Ay, no. Ay, no, ¿Por mío. qué soy hincha de este club? Epa, Sencillo de responder. ¿por qué? Todo en algún momento de la vida termina o se va. Se van amigos, se va tu pareja, se va la familia. Pero tu club de fútbol jamás se va. Es un amor incondicional, un amor que no todos comprenden. Cada vez que pisas la cancha, todo el resto se va. Se van los problemas, todo lo que... No, mi pantalla. Mi pantalla completa. Pantalla completa para Franco. ¿Por qué soy hincha de este club? Sencillo de responder. Todo en algún momento de la vida termina o se va. Se van amigos, se va tu pareja, se va la familia. Pero tu club de fútbol jamás se va. Es un amor incondicional, un amor que no todos comprenden. Cada vez que pisas la cancha, todo el resto se va. Se van los problemas, todo lo que te mantiene preocupado se va. Por eso, en las buenas y en las malas, siempre voy a ser leal a mi club. Porque es una pasión eterna. Se ve todo mi panza, no. Vamos a cerrar. De la cabeza. Hoy tiene que ganar el Ciclón, ¿eh? Hoy va a ganar el Ciclón de Barrio Obrero, muchachas. Con lobo. Che, qué puta lo perro. Porque se robó toda la plata de los suscriptores y Obvio que sí, no saben, me ahora está cuentan. en Argentina. Relax. Comiendo alfajor. Qué suerte tiene ¿Sabes que ese lo va a acá traer? cepillo. ¡No! Bueno, Lo que cuenta ¿Qué pasó? Wilson González que en estos momentos hay una reunión del grupo Sumar. No está presente Carlos Rejala. Info Cerro. Ya no está lo más presente Carlos Mira, Rejala dos en la hoy. reunión de Sumar. Dos joyas. Vaya, vea. Pero ese pico no es que quiere ser el presidente, cuora dirigente y ¿Por no se qué va. no está nuestro amigo? Planillero. No. Verás, planillero. No. Yo. Ahí te acuerdas dónde son. Tenemos que probarle 11 de Palmeiras también para hoy. Tirana. Te digo. En el arco Weberton, Eu quero saber. Gia, Fuch, Gómez y Piquerés. Por el costado izquierdo, Mauricio, Richard Ríos y Martínez. Mitad de cancha por izquierda, Torres, Esteban por derecha. Y arriba, Víctor Roque. El conjunto que hoy presenta Palmeiras para jugar ante Cerro Porteño. O equipo do Palmeiras do Brasil. Ser uma parada virida que chega a galera com todo mundo quer usar o Neymar de sabor, se faz o chuchachá. No, la música nomás es buena. Bueno, acá nos llegan los audios, nos están llegando 096 15 21 80. No. No, qué maleducado. Qué maleducado. Vos estás clausurado, mi amigo. Clausurado. Marcación. Sacá pues eso ahí. Qué bárbaro. No es mi culpa, Marco. no es mi culpa, Marco. No es mi culpa, Juan, yo tenés Marquitos. No es mi culpa, no es mi culpa, Escucha antes. No. Qué loco será. No, cosas que pasan. Qué Cosas que pasan. bárbaro. Chao, dice la no, banco. dice. Siempre con Marquito le pasan estas cosas. Ya. Ahí tenés que. Tan. Hola, Susana. No. Bueno, hay que hablar sobre el tema que aconteció ayer. Barcelona eliminado por el Inter el día de ayer. ¿Cómo? ¿Vos viste el partido? Feliz, ¿verdad? ¿Te pusiste feliz porque ganó el Inter? Soy ese meme de. Qué triste que se haya eliminado al Barcelona. Claro. No, vos sabés que... No, pero hablando en serio.
qué partidas. ¿Qué partido? ¿Vos sabés El que partido del año. Yo así estaba entre barrer la pieza y todo, limpiar las cosas y me quedaba otra vez y veía y después me iba y venía otra vez. No podía limpiar todo porque quería demasiado ver el partido. La verdad que fue un... A ver, para mí, sacando partidos del Real Madrid, que es el club que me gusta, me quedo con esta semifinal. Che. Y encima, los dos partidos, partido de ida y de vuelta, fueron realmente alucinantes, digno de una semifinal de Champions. Pero vos sabés que para mí el Barcelona pecho frío realmente. No. Mientras gane, no me pueden decir nada. Cuando me ganen, sí. Es bueno. ¿Dónde están los hinchas de Yamil Cambay. Yamil Lambal? ¿Dónde está el...? Che, pero igual para mí no hay que llamarlo esto un fracaso, ¿eh? Para mí no fue un fracaso, para mí... Y el triplete. Claro, fue un fracaso para el Barcelona. No habrá triplete. Así emocionados están. Tripletini. Acabini. Hola amiga, amigo, te estoy escuchando en Argentina y acá viajando en el tren. Mañana, ¿a qué hora juega el Rey? 19 horas, Francisco Ariel. Buen Mewin Franco. Gracias. ¿Coqueví? ¿Dónde está Coqueví? ¿Habló ya? ¿Quién es ese Coqueví? ¿Dónde está Coqueví? ¿Eh? No, este no es Coqueva, ¿eh? Y pa, ¿dónde está el triplete? Dice, jamás. Yamil Jambal El tema es el siguiente, que se eliminó. si esto es fracaso, lo del Madrid también es un fracaso, ¿no? No, claro. No, lo del Madrid es peor. Claro. Para los dos es un fracaso. Bueno, acá Dan dice que lo de Barça es peor. Y, a ver, yo comparto un poquitito con él. A ver, ¿qué dice Dan? ¿Real Madrid qué? Sí. Bueno, voy a Muy repetir fuerte. lo que dice el señor Dale, Dan. El cítalo. señor Dan dice que fracaso es lo de Barcelona, porque el Real Madrid es 365 días sin Champions y el caso de Barcelona es 9 años. No, por eso pero menciona si que es un hablas por fracaso el temporada, señor La temporada del Madrid fue peor que la del Barcelona, Pero sin duda. para los dos Pero se realmente. espera lo más del Real Madrid últimamente. Obviamente. Y que te defrauda así es mucho más duro que lo que haya pasado en el Barcelona, que hace 10 años no van a la Champions casi. Es No, es que fácil. realmente, o sea, no sé si defraudar, pero te acostumbras, pues. 2015 fue la última vez que el Barcelona estuvo, ¿verdad? 2015 me parece que era. Que le había ganado a la Juventus. ¿Sí? Bueno, eso fue hace... Bueno, van a ser 10 años ahora. Y... Pero a mí lo que Pero realmente Barcelona tuvo toda la de ganar, Obvio. hermano, en el alargue. A mí lo que no... Me jode ahora quién va a ser Balón de Oro. Va a ser un Balón de Oro falopita. Para mí va a ser Dembélé. Y ahí, ¿qué? O sea, Balón de En Francia dicen que Dembélé va a ser. Y si gana, yo creo que gana el que gane la Champions. Bueno, pero... Es que todo estaba apuntado para Rafinha. No, ya no más. Ahora ya no. Yo creo que la final va a ser... Bueno, Inter ya está, Arsenal. Y ahí querés que pase el PSG, ¿no? No. ¿Ah? No. Ah, entonces pasa el PSG porque decir que es Arsenal. No, pero yo quiero que pase el Arsenal. Yo quiero que sea Inter-Arsenal. Es que es muy fea esa Y final. fea ¿Por PSG, qué fea? el El PSG, señor Michael Inter. Arteta, papá, tiene que poner pecho por este equipo. Tiene que ganar la Champions. Pero si en su casa no puso pecho. No, pero hoy en el Parque de los Príncipes, hoy, señoras y señores, el Arsenal quita su bomba, su cañón, para todos ustedes, para todos los detractores del señor Michael Arteta, que le eliminó bien al Real Madrid, hizo las cosas como tenía que hacer, por eso mereció clasificar y hoy va a pasar a la final Michael. Felicidades PSG, nuevo finalista de la Champions. Cuenta Dani Maciel que Alan Soñora, ¿Qué pasa? Alan Soñora está lesionado. Ah, Alan Soñora está lesionado. Premio castigo. No. no, No va a a mí jugar. me defraudó, señora. Yo demasiada fe le tenía. Está lesionado, Alan. No, se pierde el partido. Está lesionado. Ni su mamá. No. Baja en Cerro Porteño, ¿eh? No. Parece que las críticas lo lesionan. Dice, no, así no puede decir No, Carlín no, Correa. Hola. Carlín Correa. Un periodista
medita renombre, será. Me encanta lo que dijo, buen Che, idiota. me preocupan más que el Papa no vio el partidazo de ayer. che. No, saca eso, boludo, ¿qué es lo que sí? ¿Qué ponía? ¿Qué es lo que decís, Belén? Vos estás hoy acá, ¿eh? Los Cardenales tampoco vieron, estaban Bueno. todos concentrados ya. Cónclave. Sí, Vos si estaban. no hay pelota libre ahí. Ellos se quedaron internados, pues no. En el Bati le bajó el... Y un pelota libre ahí, sí, sí. No. Siempre está cagada, dice. No, pero hablando en serio. Sí. El Barcelona en el alargue tuvo dos claras con Yamal. Uno, el Taponazo de contragolpe. Sommer. Que le Qué sacó jugador. una clarísima. Pero te das cuenta que es Pero, Yamal ma- dependiente. Brother, pero tuvo toda la de ganar Barcelona. Pero todas pasaban por el pie de Yamal. Todo por el pie de Yamal. Impresionante como Todo, todo. dependen 100% de la mina. Todos se fueron por derecha y Barcelona que no pudo invocarla. Un juego aéreo no tuvo. Un juego aéreo no tuvo. ¿Ustedes saben por cuánto le vendió el Inter a Onana? 50. 50 millones. El, ¿Y Sommer? Él es Cinco. el ex arquero. Onana, el ex arquero de... El No, que juega en el United. Manchester. Claro, United. pero es ex arquero Eh, de no, Inter. no, y o sea, después que viene Sommer. No sea Sommer. mala con 50 millones No, no, costó. O sea, Malo, vendieron. No, ex arquero. No, No, ex arquero del Inter. quiso No, decir. para mí arquerazo. No. Onana. En su él Con fue el el arquero, Inter, sí. fue el arquero del Mundial 2022. Onana. Él tuvo un buen mundial. Pero no se fue al mundial. Sí. Camerún, él es. Él había jugado. Camerún O se yo, fue. no, al- verdad, yo me estoy confundiendo demasiado grande. Onana Con de el Bélgica. arquero de Marruecos me estoy confundiendo. Ah, no. Ah, Onana él es estaba en el el No, yo me confundí. Yo Bono. Bono, yo me No, Onana es Bono. Onana es el que era sí fue buen arquero, fue arquero del Ajax, donde le fue del carajo, después fue arquero del Inter, llegó a la final, se le vende al United y el United es la máquina de destrozar jugadores. Pero ahí perdió el 1-0, era que perdió, ¿verdad? El City le ganó. Sí, pero lo que pasa es que el United también funde jugadores, no es que el jugador es malo de por sí. Yo conozco mínimo 5 o 6 casos de jugadores que se fundieron por culpa del United, salieron del United y volvieron a jugar bien. Alexis Sánchez, tenés Falcao. Chicharito. No, Chicharito, dentro de todo le fue bien. Para mí está dentro de la camada. Para mí dentro de todo le fue bien a Chicharito en el United, pero Alexis Sánchez, tenés Mateo Darmian que iba a ser finalista de una final de UEFA Champions con el Inter, en el United era un desastre, tenés Di María que en el PSG, después al salir del United había sido era bueno y antes en el Real Madrid era buenísimo. Anthony, Elanga que ahora está jugando en el Nottingham Forest, que está haciendo la gran puta las cosas, Elanga. O sea, Mañana juega el Manchester. Jadon Sancho, la verdad que Jadon Sancho llegó al United, después se fue al Real Borussia y había sido jugaba bien en el Borussia, ahora se fue a la puta, pero le fundió el United. Hay millones, Cavani, Pero ¿qué pasó con Sommer? O sea, ¿él vino por cuánto? por 5 millones del Mönchengladbach. Y Pero yo, un décimo de lo que costaba Nana. en grandes... El United fundió al León, dicen. No. No, todavía ni se fue, no sean así. Pero a mí me llamó la atención la historia de Acherbi. Sí, Que tremendo. hace, el que hace el 3-3 para ir después al largue. A los 93, Y marcó. sí, faltando 1 minuto y medio para que termine. Sí. McTominay, exacto, en el Napoli buenísimo. Es el primer gol que hace en Europa. En la Champions. Sí, es el primer gol que hace, estaba leyendo ayer, y que el tipo superó en 2 ocasiones El cáncer testicular. Hija de mil. Aparte de eso, 37 años, brother. Aparte de eso, hay que recordar que eso lo llevó a él ¿A pausar? a pausar, sí, Su carrera. porque yo según estaba leyendo, él mismo tenía que hacerse las quimioterapias porque en Ajá. 2013, pasa el 2013, se le hace la operación de urgencia, Ajá. termina ahí, 2014 vuelve a aparecer el cáncer, quimioterapia. ¿Y qué pasa? Que antes del cáncer él estuvo en depresión. Estuvo en depresión por el tema de que su papá falleció. Su papá falleció cuando él iba a comenzar en la Serie A. No sé, Cuando tenía 25 años me sí, parece que era. eso. 23. Ah, 23. 23 años, sí. Y entonces muere su padre, él empieza con la depresión, empieza con el alcoholismo. En un equipo donde él estaba, lo intentaron alejar del centro de la ciudad
para que no salga a bailar, no salga a tomar. Claro, a distraerse. Claro, Para, porque- para no perder el rumbo del fútbol. Claro. Y no sirvió porque él empezó a tomar hasta que en 2013, justamente como le estábamos mencionando, Ajá. le llega el cáncer. 2014 de vuelta. Y una noche fue que él le agarra pánico. Y en un sueño creo que él le vio a su papá y a Dios. Y que Contó. según él, Dios le manda el cáncer. Porque él tuvo pánico y pensó que se iba a morir y de ahí empieza el cambio. Él empezó a cambiar, dejó de tomar, dejó muchísimas cosas ¿Qué? para poder comenzar. Y hoy a los 37 años es la persona quien marcó el gol del empate que revivió al Inter. Sí. Tremendo. Revivió. Tremendo. Y lo de Lautaro, él estaba... ¿Está lesionado? Sí. El man estaba escuchando ayer justamente. Su mamá no quería que juegue, le dijo. Sí. Su mamá le dijo que no fue, no sé qué, que tenía 15 días de reposo. Y el tipo le pide a Inzaghi para jugar. Imagínate lo que es. Es como que, no sé, acá Julio Enciso le pide a Alfaro para jugar, básicamente. Eso para mí son realmente hombres o jugadores, en todo caso, digno de esta instancia de Champions. Porque le pide jugar, hace el gol y consigue la falta para el penal también. O sea, fue Sí. totalmente Después fundamental. pero te ¿Qué? pasa factura después de jugar el infiltrado. No, eso sí. Preguntale a Luis Suárez. Jugó vendado él. Ponte a hablar a Luis Suárez cómo juega el Mundial 2014. No, ¿cómo fue? Cierto. Luis Suárez celebra su gol en el Mundial 2014 con el médico de la selección Mano Santa, se le decía. Bueno, a todos los... No al médico, al fisioterapeuta. A todos le dice Mano Santa, ¿verdad? Pero justamente a ese se le decía Mano Santa. Y le salvó la rodilla, hizo su recuperación de los meniscos y creo que tenía ligamento cruzado. Ah, Y cierto. se recupera toda bala, se va al Mundial, hace un gran Mundial, Cierto. infiltradísimo, porque no estaba para jugar el Mundial. Y hoy en día Luis Suárez, ¿cómo está? Hecho miércoles. Destrozado. Te Después pasa te factura, sí. Claro. pero tenés que hacer valer cuando estás así. Sí. Y hicieron valer ellos. Pero ayer fue cambiado a los casi 70 por ahí, ¿verdad? Lautaro. Sí. Fue sustituido. Sí. En un Ya. momento dado. Pero valió la pena, dice Marce. Claro, Sí, sin fue duda. clave, fue clave. No iba a Lautaro ser. se metió en la pelea por el Balón de Oro, dice Anderson Parra. Puede ser, ¿eh? Yo creo que el año pasado estaba más cerca de eso. Bueno, tenemos... Yo sé que mañana recién juega Olimpia, pero ya Ajá. se está manejando un probable de Bustos. ¡Epa! Sí, porque Hay hoy viaja Olimpia a las 16 horas. Ajá. Tendrá un último entrenamiento el día de hoy y luego ya se perfila y va para su viaje en el partido ante Vélez. En el arco, Gastón Bien. Olveira, Robert Roca, Lisandro López y Alfonso. Olmedo, Ortiz, claro, va a jugar con línea de 3. Gastón Olveira, línea de 3, que son Robert Roca, Lisandro López y Alfonso. Olmedo, carrilero por derecha, mitad de cancha Ortiz Domínguez, Zavala por izquierda, Ronde y Redes por derecha, Leguizamón y Derlis. Es lo que está proponiendo Bustos para el partido de mañana. Línea de 3 de vuelta, ¿eh? Línea de 3 es esta alineación probable. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Creen que puede salir bien o puede salir muy mal? Recordemos que Vélez le ganó a Olimpia. No me gusta. Consulta. Sí. Benedetto no llega. No. Habíamos hablado de eso. No. Está preguntando el chat. No llega. Dijeron que le van a esperar hasta el último. El que no llega es Alex Franco. Alex Franco no va a viajar con la delegación hoy a las 5 de la tarde. A la tardecita estaría viajando a Buenos Aires. ¿Le salió bien la línea 3? A gusto hasta ahora. Ganó el clásico. Y dentro de todo terminó desarmando de vuelta su línea de 3. O sea, tuvo que adaptarse a una especie de línea de 4 finalmente, pero a mí no me convence. ¿No? No. Perdón, a mí no... Solo podemos alcanzar 7 puntos. A mí me disgusta totalmente la línea de 3 que hacen en el fondo. Pero Olimpia no puede sumar 9. 10. Y puede, porque le Hasta quedan 10 3 puntos partidos. puede sumar. ¿Por qué 10? 10 sí tiene 9. uno. ¿No tiene un punto? ¿Y no tiene un punto Olimpia? Ah, en total, sí. No, hasta 10 puntos puede sumar Olimpia. Sí. Solo hasta 10. Relatan todo el le partido. Curita demasiado se quiere ir. Sí, hacemos el partido, pero es de Cerro, ¿eh?
Es de Cerro. Hoy estamos nosotros. No, pero Hoy mañana estamos. dicen, no, Curita. Hoy estamos Está nosotros. sancionado. Yo le quiero llamar demasiado a Coque. ¿Cuándo ¿Será que ya llegó? Coquipio. Diego Silveira hace una semana está con el chiste bulo bulo. Vamos a leerle porque ¿Qué literalmente vio su mismo comentario hace una Decime semana. por qué. Cuando se juntan dos anuncios papales, se le dice bulo bulo. ¿En serio? Me imagino, o sea, el chiste. Capaz, no sé. capaz Diego Silveira es muy culto y sabe que el anuncio papal se le dice bulo. Y al decir dos veces bulo bulo. No, no. Creo que ese es el chiste intelectual de Diego. Pues esta pues no es una gente intelectual, Diego. Estás entendiendo todo. ¿Ustedes están para llamarle por WhatsApp a Coque? Ya llamamos. A ver qué dice. Llamarle Vamos a por llamar. WhatsApp. conectale. Hinchalen a la bola. Hinchalen a la ¿Bueno puedes bola. llamar o no tenés cuerpo? Llámale de ahí a Coque. ¿Eh? No, y sí, pero igual nomás en el camino. Por Ahí WhatsApp. vamos a hablarle, Coque. ¿Qué Videollamada. tal? Coman todo su saldo de Videollamada roaming. no creo, videollamada no Coman creo. todo su saldo de roaming de Coque. Sí, llámenle, llámenle, llámenle. Quiero saber dónde está. El chat exige. El chat exige que se le Chat. llame a Coque. ¿Quieren que se les llame a Coque? A ver qué opina. ¿Cómo está el camino? ¿Dónde está? Porque hace rato él envió un screen. Voy a ver, voy a entrar al chat. Un screenshot. Un screenshota. Tipo. Y estaba en Gualeguaychú. A la pucha. Estaba a 2 horas y 35 de Buenos Aires capital. Buenos Aires. ¿Dónde está? Ay, gente. Pablo tiene su ubicación acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pablo? Entre Ríos. Acá al lado. Ah. Recién salió. Pero que si quiere llamarle, Llamale. Pablo. ¡Hola, Coque! Hola, ¿me escuchan? Ay, juez. Coque, querido, el chat pidió que te llamemos. Te pedimos 1000 disculpas por molestarte. No, está súper bien, yo estoy quedando colectivo, boludo. ¿Qué tal? ¿Qué tal el viaje? ¿Cómo estás sintiendo? ¿Catiné? Uy, demasiado cansado, boludo. Hola. Demasiado cansado. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros llegamos a la aduana y tardamos como 4 horas, boludo. ¿Qué? Sí, ¿Sabes por según qué? indocumentado. No, ¿sabes por qué? Por el tema de esta de la senadora de los cheques. Ah, claro, de los 98 cheques, 105 Claro, cheques. Sí. entonces, Justito. se hacía un cateo a todos los colectivos que pasaban, boludo. No. Nos tuvieron 4 horas ahí y se empezó a hacer cateo a todos los buses. ¿Y tus Entonces, cheques entramos otra pasaron, vez como Coque? 3, 4. Sí, ¿Tu pasaron súper bien, pasaron súper bien. De las grandes. Hola. Y, bueno, y ponerle que a las 4 y media estábamos ya en la aduana y para las 8 ya nos fuimos. Yo vi todo el partido del Barça acá en el colectivo, lo invito acá para mí. Espera, eso fue anoche, a las 4 de la tarde de ayer. Claro, la pasé la tarde ayer y a las 8 de la noche estuvimos en camino a Buenos Aires. Hija de mil. Anoche cruzó. Muchísimo. Anoche cruzó recién la frontera. Muchísimo tiempo. Y ¿Cómo está, ahora, Pito, ahí? hace rato pasa. Bien. Los perros están muy emocionados, boludo. Sí. Realmente la vibra es muy diferente. La gente está convencida que Olimpia puede ganar la Vélez en su cancha. O sea, se va con espíritu. De Coque, ¿qué es lo que pasó con el tema de las entradas? No sé qué allá. Bueno, el tema de las entradas fue que lo de Vélez, así sinceramente, si uno no hizo de mil putas, porque acá se le vendió a 240.000 guaraníes. Y creo que son, no sé cuántos serían dólares más o menos, de $45 más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que lo de Vélez se acordó que el tema de las entradas iba a ser casi lo mismo que acá. Pero un día antes del viaje, o sea, que yo viaje, que fue el lunes Vélez también puso la entrada a 110.000 pesos, que serían $95. Sí. O sea, casi el doble de lo que se le cobró acá a los hinchas de Vélez. Y yo no sé cómo eso es por tema de estatuto de Conmebol, si se puede hacer o no. Pero la dirigencia de Olimpia seguramente está enojada con la dirigencia de Vélez, ¿verdad? Porque los hijos de puta no llenan nunca la cancha y porque no vamos no. Tranquilo. Estaban preguntando acá, el chat pregunta, Coque, ¿se va a ver la Olimpia Juli Talleres?
Pregunta también, ¿está, No. ¿está Rosy Alderete con ustedes? No está. ¿Cierto que Coque llenó todo el tanque, lo bañó el bus, por eso no pudieron pasar la frontera? Sí, también, bueno, hay que decirlo, yo cuando cruzamos la frontera empecé a tomar, y ahí sí me fui mucho al baño. Ah, ¿te estás tomando, Coque? ¿Cómo tiene que ser? Pero si es un viaje laboral. También, sí, no, pero ahora estoy sobrio, anoche no. Estoy sobrio. Ahora sí llegamos, o sea, la idea es llegar al hotel, hacer el check-in, yo me quiero bañar, quiero estar más o menos tranquilo, y después parece que vamos a irnos a la Boca. No Y te ahí podés vamos tomar en la a hacer cancha, todo. no te olvides. No, obvio, no. Me Te pedo, hay me pedo. preso, Yo- ya las plata, la No, suma no alcanza para tu fianza, Está para tu caro. viaje nomás. Está caro en Ey, Argentina yo- todo. le voy a decir algo, yo estoy anotando todo lo que estoy gastando y les voy a contar ahora mismo. Dale. Porque cuando llegamos a una estación de servicio, compré una copa y hielo. Quiero que me digan, por favor, cuánto más o menos piensan que me salió. ¿Una qué compraste? Una copa, Gaseosa. una gaseosa y hielo. gaseosa y hielo. 230.000 guaraníes. Compre una gaseosa y hielo. Yo creo que te salió 25.000 pesos. 25.000, no, bueno, está barata, ¿cómo que 25.000 pesos? Le salió 8.500, serían 57.000 guaraníes. Una gaseosa y un... Una gaseosa y un hielo. Sí. Bueno, ahora te voy a decir, recién paramos para almorzar algo. Compré un choripán. Vimos tu choripán, Me feo. salió, ¿Cuánto te es salió? horrible. ¿Cuánto te salió? Me salió 70.000 guaraníes, o sea, 9.000 pesos, 9.900 pesos. ¿Vos estás usando tarjeta? No, el traje efectivo. Ah, no, Yo usa traje tarjeta pues te efectivo. va a chupar más plata. Sí, te cobran el No. Yo traje efectivo y estoy manejando con eso. No, es carísimo, está todo. Carísimo. No, carísimo. O sea, todo está caro. Yo realmente llevo plata como para poder alimentarme, no, pues el recuerdito creo que muchacho no va a llegar. ¿eh? No llega. Chat quiere recuerdito, dice. Acá el chat dice que quiere recuerdito. Bueno, voy a llevar algo para regalar ahí en el chat. Alfajor. El más peno. Yo me acuerdo del alfajor. Voy a regalar algo. 20 millones salió. Acá estoy con un nicho olímpico que quiere hablar también. Dale, pues. ¿Saben con quién estoy? ¿Con quién? Estoy con el infiltrado. No. Neta. Con uno de los infiltrados. Acá va a saludar. A ver. Franco, hijo de puta. ¡No! Gordito, ya tenemos tu cara en la base de datos del club. Te vamos a agarrar, decirle. ¿Quién vio ese? No sé si es mi amigo desmechado. Mi amigo desmechado o te vi. No, el desmechado. Ah, le mandamos un gran saludo. Ok. Dile un gran tembo. Bueno, y eso, voy a ver si lo encuentro ahí cerrado en la cancha. ¿Dónde mismo estás ahora, Coque? Entre Ríos. Te voy a decir exactamente, ¿Cuánto te porque falta eso sí, para yo llegar? tengo muy buena señal acá en Argentina, eso sí no me puedo quejar. Estamos a 130 kilómetros de Buenos Aires. Ah, ya está cerquita. Exactamente 1 hora y media más o menos ¿Del lugar donde quedarán? sí, del hotel, 1 hora y media. Ah, ya están cerquita. Qué gusto, qué Sí. gusto. Y la acti para mañana, ¿vos sabés más o menos cuántos olimpistas van a ir? ¿Están por ahí ya? Exactamente no sé, pero sí hay mucho hinchas, sí, hay varios ya que llegaron ayer, que salieron el lunes, como 3-4 colectivos, ¿verdad? Después también ayer salieron varios también, y obviamente hoy se espera que salgan lo de la barra, para que vayan al estadio también, porque lo de la barra ellos suelen salir un día antes para llegar el día del partido, termina el partido y ya vuelven para la selección. ¿Cuántas horas antes se entra a la cancha? Normalmente los visitantes suelen ser 2 horas antes, sí o sí. Siempre el tema con la visita son 2 horas antes para que después ya pueda entrar el público local. Y cuando termina el partido no es como una asunción que piden que primero se retiren los hinchas visitantes y después los locales, sino que acá, bueno, el irte de visitante es esperar a que salgan todos los locales para que después vos te vayas. Bueno. O sea, son 2 horas
quedándote ahí en Hace frío, Coque. el estadio. O sea, es que está agradable el clima, no hace ni tanto frío. Eso sí, está muy feo el tiempo por acá. Dirás, Está todo nublado, a la noche nos agarró tormenta, o sea, está difícil el clima. Los muchachos preguntan si Jiménez se fue contigo. No. Yo está. No. Chat, no le voy a traer nada, no le voy a llevar nada. Coque, consulta, ¿cómo sale hoy Cerro Palmeiras? Lo del chat quiere escuchar tu predicción. Desde Buenos Aires. Desde Buenos Aires. Por favor, muchachos. Gana o más grande de Sao Paulo. Más grande. Va a ganar un Palmeiras. Qué fuerte. Sí. Ojalá se pinche tu rueda, Gerard. No. Franco, así no. Vos sabés, Coque, que hay uno en el chat que se puso Coquevi. Se puso, ¿sabías? ¿En serio? Sí. Sí. A ese le voy a traer un recuerdito. Dios mío, qué actitud mercenaria siempre. ¿Viste cómo es chupa medio a la gente? ¿Viste cómo es un gran sobretado? Te odio. Yo quiero saber nomás. Ojalá no vuelvas. Yo que, No, qué loco que está para decir No, pará. Ojalá te no es quedes así, laburando ahí en ese luso y esas cosas. Te quiero mucho, amigo. En ese luso y eso. Qué Coque, feo. yo quiero saber nomás Sí. algo. ¿Qué camiseta voy a Decime. llevarte para usar? De Tavi, qué pregunta, Vos sabés que La de traje siempre, como esa que está- 6 camisetas Olimpia. Pero tengo 6 camisetas en mi... Tengo la de Platense, obviamente. Platense. La de 2021, la de 2022 y la de 2023. Y después tengo traje la Cábala, que es la camiseta de Biancucci. Y también Esa es la que está la buena, camiseta está de... buena. No tanto, más o menos. Y Pablo me escribió, me pide que le traiga un recuerdito y decirle que no. Ahí está Por Pablo. favor, no te quites la remera como el programa porque vas a causar un sismo, dice No. Nadie en el chat no dijo eso. el chat. Sí, De hecho que sí, me avisaron en el estadio José Mantitani que como vamos a estar en platea alta, me dijeron que no me saquen la remera cuando Olimpia meta un gol. Porque ¿Llevaste el gorro de la pasar un suerte? derrumbe. No, el gorro no traje. Ahí está. El Muchas gracias, gorro, Coqueva. el gorro es para partido de local, no. Y perdió Aura también el gorrito, porque yo llevé contra Vélez, perdimos. Contra Bulo perdimos, entonces no traje. ¿Cómo se tomó la victoria de Peñarol ahí en el bus? Bueno, cuando Peñarol estaba ganando 1-0, dijimos, tira. Entonces dijo, ok, que Peñarol golee nomás ya. Porque la idea es que Bulo ya no sume ni un punto, ¿verdad? En todo caso, Olimpia está obligado ahora mismo a ganar contra Vélez para poder tener chance de clasificar segundo, ¿verdad? O sea, realmente los muchachos ya estamos acá todos con calculadora. Y sí. Pero nos conviene mucho el resultado abultado que dio Peñarol, en el sentido de que no gane Bulo por el tema de los goles, ¿verdad? Y que Olimpia, bueno, que gane los partidos y disminuya lo que es el tema de la diferencia de gol. Bueno, Coque, muchas gracias por el contacto, amigo. Le he cortado. Le corté. Checo, que hace rato ya quiere cortarte de este tipo. ¿Qué vamos a hablar con él? Bueno. No, Maleducado. Coque, traen unas. Yo Maleducado. te voy a transferir para que me traiga ese alfajorcito, ese el que es así un piso, el clásico Argentina. Y 100.000 por ahí está ese Belén, así que transferimos. Cierto. ¿Cómo picó 100.000 guaraníes? Realmente Yo le ese voy a alfajorcito está como que 8.000, 9.000. 40 por ahí, ¿verdad? No, que 8.000 guaraníes, boludo. por ahí? Más está. Yo te digo. Sí. 6.000, 5.000. Si es 5.000 pesos, seguramente son 50.000 guaraníes por ahí va a estar. 30.000, 40.000 pesos. Es muchísimo, boludo. Sí. Sí, vos sabés que le preguntamos acá a la gente, o sea, en los paradores, ¿verdad? ¿Cuánto era el sueldo mínimo en Argentina ahora? Digo, el sueldo mínimo en Argentina son $900, boludo. Son 7.200.000 guaraníes. Para nosotros, pero para ellos no es nada. No, claro, para ellos está mal, ¿verdad? Pero para nosotros, la gran puta, $900. $900 el sueldo mínimo. Pero, ¿y cuánto sería? ¿No te dijo en pesos? No, la verdad que cero para convertir yo. Y bueno, casi $1.000.000 de pesos. Coque,
Escucha mi audio, confía en mí. ¿Cuál es? Ese último seguro. Todo está claro. No le preguntaron a Coque si llevó doctor Celio vaselina, porque me mira así, no, pero la vaina. ¿Escuchaste? Ay, Dios mío. Ese es mi amigo Zacarías. Sí es. ¿Llevaste doctor Ay, Celio? mi Zacarías. No. Jamás, no tengo nada de eso. Ay, mi Zacarías. Doctor Celio, te va a hacer falta vos para lo que te va a dar Palmeira hoy, ¿eh? Ay, mi Zacarías. No. Natalio, te quiero mandar un saludo. A ver, Natalio. Buenas tardes, chicos. Saludos de Natalio. Que Dios le bendiga siempre. Bendiciones a la familia. Grande, Natalio. Estaba ¿Qué comiste trabajando hoy? mucho, no tuve tiempo. Quiero saber qué hora juega mañana Libertad. ¿Me pueden decir el horario, el equipo, cómo va a salir esta mañana? La información de Libertad, cómo va a Las salir 7 mañana. juega Libertad mañana. Trabajando. Las 7, ya, tirando data. A ver, Servicio Automotor está también por acá, ¿eh? Ok, vamos a escuchar el servicio. Vélez, no queremos ver si le gana a Vélez, nos vamos a 4. Luego Vélez le gana a Bolo Bolo de local, llega a 9. Nosotros le ganamos a Peñarol, llegamos a 7. Y en la última fecha, Vélez 9, Olimpia y Peñarol 7 y Bulo Bulo 6. Y después perdemos madre, contra Bulo Bulo de local. No van a Eso decir eliminamos ahora antes que así. ya ocurriera eso. Y la grande Delfines se ve, boludo. No digan eso. Esa es la grande Olimpia, si pierdes, elimina. Y Si pierdes ya chao. ¿Y si empata? Y medio chao. Si empata ya es medio que afuera. O sea, depende demasiado de los resultados. Matemáticamente es posible, pero... Ganar, Olimpia, tiene que ganar. No, Olimpia tiene que ganar los 3 partidos tiene que ganar Olimpia. ¿Franco está festejando? ¿Eh? Franco dijo, así. No, creo que sí. No, él está respirando nomás. Bueno, Coque. Parece que llegó audio de Curita para vos, ¿eh? Esperá que un rato. Bueno, a ver qué escucha el audio, Curita. Olimpia 4, Vélez 2. Me coge, dice. Tranqui, Coque. En breve se dona suscripciones y ahí robas otra vez, dice los perros. Sí, por favor, suscríbanse así puedo comer algo hoy. A ver, Curita de vuelta, a ver. Yo ya estoy viendo para comprar la entrada de octavo final de Libertadores. Porque Mercenario gastaba 20 pesos en un sándwich y te cuesta pagar 8.000 para una empanada. Espera. Porque Mercenario gastaba 20.000 pesos en un sándwich y te cuesta pagar 8.000 para una empanada. Tacaño, carajo. Gracias, Marce, por regalarle la suscripción a Radix. Qué grande. Ahora Coque ya tiene pasión gaseosa. Tomá Coque. Ahora sí, toma Coque, dicen los perros. Qué grande, gracias los perros. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, Coque, Fuerza, gracias. Cuídate que disfrutes, compañero. Dale muchachos, nos vemos próximamente. Dale, papá, fuerza. Mañana entramos en vivo, Sí, como tiene que ser, como tiene que ser. Estás loco. Dale Nos vemos. muchachos, nos vemos. Dale, papá, abrazo, Coque. Tremendo, Ahí Coque. está, bien. Tremendo, Coque. Mega corto. Contacto telefónico desde... Está caro. ¿Será? Sí. No, realmente es muy coco la cosa. Es muy coco. La sexta, la siesta. Todos olvidan de un tema que deberían preguntarse. ¿Qué va a almorzar el señor fan de Libertad el día de hoy? ¿Quién es? Porque el Mercenario gastaba 20.000. Acá está mi amigo. Vamos a escucharle bien. ¿Cómo mi se amigo llama fan de él? Libertad. ¿Cómo es lo que se llama? ¿Natalio? No se llama Natalio. Del Mario Alberto Vamos a Fuentes. escuchar. Buenas tardes, chicos. Saludos de Natalio. Que Dios le bendiga siempre. Amén. Bendiciones a la Amén. familia. A vos también. Estaba trabajando mucho, no tuve tiempo. Quiero saber qué hora juega mañana Libertad. ¿Me pueden decir el horario? 19 horas. El equipo, cómo va a salir esta mañana. La formación de Libertad, Viaja cómo va a hoy. salir mañana. Si se puede. Sí, se puede. Trabajando mucho, no hay tiempo nomás. Por el campo que yo estoy trabajando. ¿Cómo están? Aquí comían un fideo de carne con ensalada de repollo y mandioca. Fideo de carne con ensalada Hoy el de pollo y menú, hoy cociné. repollo. Muchas bendiciones para vos y para tu trabajo también, Natalio. Amén. Bueno, Le quiero mañana mucho. juega a las 19 horas, alineaciones probables de Libertad. Sale de esta manera. Mira, Motivo, Cáceres, Viera, Jiménez, Espinosa. En la mitad de la cancha, Campuzano, Melgarejo. Campuzano, Caballero, Fernández. Melgarejo por izquierda, Franco por derecha. Y el señor Oscar Tacuara Cardoso arriba, mi querido amigo de Natalio, que preguntó cómo salía. Pasá tu receta, Natalio, por favor, dicen.
el tema de Cerro que no es el tema del preparador físico. No se puede traer un buen preparador físico para Cerro, porque si se va Martínez va a venir otro entrenador y va a tener a los mismos jugadores y los jugadores no rinden. Cecilio y Turbe se lesionan cada 2 partidos y desastre, bueno. Para mí el tema es el preparador físico. Y lamentablemente el Barça ayer se eliminó. Ahora quiero que el PSG sin Mbappé salga campeón de la Champions y va a hacerle un meme a Kiki. Kiki Mbappé. Kiki Mbappé. Bueno. Acá está nuestro amigo Natalia. Pero hoy hay que hablar también. Hoy está, voy a esperar que venga Belén en instantes. Ya hizo más por Natalio que Marcos por Ipacaraí. Oíme. ¿Se llama Hola. Natalio o es de Natalio? Una ciudad más de Natalio. ¿Natalio se llama la ciudad? ¿Y él es de Natalio? Sí. ¿Saludo de Natalio o desde Natalio? Desde Natalio. A él es de Un Natalio. saludo para el Mangal Gumarelo, para el Pérez y Eduardo de Mayo y a todos mis colegas liberteños de Asunción. Le mando un abrazo de Natalio. Que tenga fe del equipo, que todo se va a poder y ojalá que podamos traer algo positivo en Argentina. Sabemos que ayer está en un momento muy mal, pero siempre hay que respetar el fútbol argentino. Juegan muy bien, tocan muy bien la pelota también, pero confiamos en los liberteños que vamos a clasificar en el octavo de final y que sea así, que Dios quiera que podamos traer algo positivo en Argentina y luego en la última fecha, ¿por qué no? Podemos ganarle a Alianza Lima aquí en nuestra cancha y terminamos bien en este grupo y ojalá que nos vaya bien a todos los liberteños y confiar en Dios que vamos a hacer algo buen papel de esta Copa Libertadores y mucha fuerza para el plantel, que dejen todo en la cancha, los jugadores mojen la camiseta y dejen todo. El partido de mañana es fundamental ganar, luego conseguir la victoria ante Luqueño, es fundamental también ganar los 4 partidos que nos queda por el campeonato y arriba, fuerza para los muchachos, los jugadores de Libertad, que dejen toda la cancha. Dale Guma, yo te llevo donde voy. Dale Guma, tenemos que ganar. Fuerza equipo y vamos Libertad, que se puede. Para mí que Natalio es mi único amigo de Libertad en la historia. Buena onda, Natalio. Capo. Grande Natalio. Contanos tu receta, Natalio. Cierto. No es tu nombre, Natalio, pues ya te apodamos Natalio. Ya es tu nombre, Natalio, ahora, Natalio. El chat te va a conocer como Natalio. Hola, ¿qué tal ahí? ¿Están? Escuché un audio recién de una persona que dijo, hay preparador físico, Yandeco, necesita Cerro. ¿Qué culpa tiene el preparador físico, amigo? Si los propios jugadores no se cuidan. No va a haber preparador físico así que le alcance a estos jugadores. Si ellos mismos no se cuidan de forma personal. Cierto. No, me niego a que me caiga bien un hincha de Libertad, dice. Ahí, Marce, van llegando los audios, 086 15 21 80. Me avisan que Coque entró al baño con Héctor Ramos. No. Así no, chat. Así no. Bueno, hoy, cobertura completa del partido. Hoy, chat, les quiero ver a todos reaccionando el partido de Cerro Porteño versus Palmeiras. Cerro Porteño versus Palmeiras. Y hoy, de nuevo yo partí, diría alguno, hoy 7 de mayo es el cumpleaños de el señor Julio Dos Santos. Hoy, en un día como hoy, vamos a estar reaccionando a Julio Dos Santos, quien cumple años el día de hoy. Cumple años el señor Julio Dos Santos, quien estuvo en Cerro Porteño, pasó por el Bayern Múnich, nada más y nada menos. Después fue al Wolfsburg, estuvo en Almería, en Gremio, Atlético Paranaense, volvió a Cerro Porteño, también pasó por Vasco da Gama, luego vino a Luque, Cerro Porteño y se retiró en Presidente Hayes. Ah, cierto que se había retirado en Cierto. Presidente Hayes. Creo que su padre jugaba ahí. Sí, de los jugadores que me hubiese gustado verlo más. Sí, verlo jugar más. O sea, me tocó ya en una época en donde volvió a Paraguay a jugar a Cerro Porteño, pero sí me hubiese gustado verlo al jugar en Europa. O sea, yo verlo más tiempo jugar. Tremendo jugador, Jugadorazo. Siempre un distinto. Sí.
Las gambetas, los golazos tan característicos que hacía y que me tocó verlo hacer con la camiseta de Cerro. ¿Fue uno de tus favoritos o no, Franco? Yo le quise mucho. ¿Sí? Sí, pero ya la agarré muy grande también. Pero sí, creo que debe ser top 5 máximo de hilos de Cerro. Sin duda, Julio Santos. Gran cerrista, gran persona. Y Él es campeón de la Bundesliga. Y es un campeón de excelente, Bundesliga o sea, y Copa de Alemania. fue compañero de Roque ya en el Bayern. Cuando estaba Roque, que fue el que abrió el camino, le siguió Dos Santos. No le fue bien en el Bayern. Es catalogado como uno de los peores fichajes de la historia del Bayern. Pero... Jugó 10 partidos. Jugó 10 partidos. Fue comprado por 2,5 millones. Claro, el partido contra Barcelona que tenemos justamente, que jugó. Ahí está llegando Julio Santos, acá está. Ya la es de. ¿Ya? Ahí está, espectacular. A ver, un poco de este a ver, partido. Julio Santos contra el Barcelona, ¿eh? Julio Santos contra el Barcelona. ¡Epa! Messi, Ronaldinho. Ah, no, ¿eh? Orsay. Mira, yo no sabía de este partido. por Yo ejemplo. tampoco, yo tampoco. De verdad que no. Tuki. Y pa. De Julio será. Para Julio, el que llegó. Ahí está, con la 19. Julito, cara. Ya, Eva. ¡Ah, no! ¿Viste ese toque que le dio? Qué jugado, Julio Santos. Le dio un toque, boludo, espectacular fue. parece que Franco A la le pucha. Pongan su mejor tiro libre, dicen los perros. No. Ese es épico, chat. Qué loco, ¿verdad? No, pero hoy le estamos recordando de buena manera a los ¿Por perros. qué me son así? Qué malo. Ese antes fue el peor tiro libre que yo pude ver. Ahí Qué está, loco Julio. verle a Julio Santos contra Venga, Barcelona. Julio. Los Santos. Vamos por izquierda. Julia. No, pero tremendo jugador en Cerro Porteño. ¿Algún gol que recuerde, Franco, de Julio Santos? Creo que tiene un tiro libre muy lindo. ¡Ah, no! Mirá lo loco, papá, ¿eh? Mirá, Su ese apellido. taconazo le metió a Podolski. 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 ¿Ese no era el que iba a venir a Olimpia? Sí, Wow. con Roque. Y la agarró Mira esa pelota. Dengue lo que Amarito. Ahí está. Y por eso Julio. no vino. Y tenía razón. Ah, Benedetto la agarró Dengue. No quería venir porque podía tener dengue. Y cierto, güey. Cierto. Pero bueno, hoy cumple Dale, Messi. 42 años. Perdió contra ahí está. Jugó contra Messi. Eva, Ay, perdió le la sacó. No. Le sacó Messi. ¿Cuánto cumple? 42. 42 años tiene. Qué joven. Y sigue por el club, ¿eh? Sigue por el No, club. trabaja en el club. Trabaja en el club, exactamente. Trabaja en el club, un jugador que pasó por grandes equipos. Qué joven. Surgió en Cerro Porteño y cerró su ciclo en Presidente Hayes. No, ídolo de Cerro Porteño. Ídolo, en su claro. momento. Sí. Mirá. Y pa. Che, Víctor Valdés con pelo. Sí picó. No, es Pinto. Y Pinto no tenía trenza de él. Cierto. Le educó No era de Messi, esa época. dice. Pase metió. ¿Ese es gol? ¡Ah! Era asistencia de Julio. Si metía ese, se quedaba ayer. Ahí iba a ser. Era asistencia de Julio, amigo. Ah, sí, Víctor Valdés con pelo. Mirá, Víctor con pelo. ¿Qué es ese Ahí está Márquez, Víctor Valdés. ¿A quién más le reconocemos de estos jugadores? A ver. A ver. Julio. ¿Qué pasa, Mira. Uy. Ese es Rafa Márquez, si no estoy equivocado. ¿De qué año esto, Va a ser 2003, 2004 por ahí. Poquitos más. Bueno, de esa manera, un día como hoy con el señor Julio Santos, que le deseamos feliz cumpleaños. Un poco Julio Santos. Sí. Si por ahí le llega el stream, le mandamos un saludo grande. Bueno, vamos con predicciones del día de hoy. ¿eh? Uy, Predicciones. hay partidos, muchos partidos. Hay hoy, partido, hay fútbol. Hay fútbol y hay que hablar de ello. ¿Cómo sale? Primero que todo, Paris Saint-Germain versus Arsenal Belém. Bueno, ¿cómo va a salir este partido? Dios mío, Dan, porque pico de esa música lo pones cuando yo voy a decir mis predicciones. Qué malo que es. ¡Ay, ay, espérate, no! ¡Mufa Blue! Ahí estamos los tres, mirá. Parece muy de costado. Mirá, Marcos. Ah, mira en el reflejo acá. Ah, mira vos. Cuidado los gestos que hacen porque... ¿Cómo sale Arsenal, PSG, Arsenal, mi querida Belém? Hoy Epa. pasa el Paris Saint-Germain.
Franco. Hoy el Arsenal remonta. Y es más, se desvirga. Yo quiero que gane, mi sueño es que gane la Champions, un club que todavía no ganó. Yo demasiado le siento a esos clubes. Pues me pasa por mí también. Demasiado quiero que esos clubes que no ganaron todavía la Champions ganen y quiero que el Arsenal salga campeón. Cerro. Ah, yo no dije, perdón. Hoy gana el PSG. Gana el PSG por 2-0, gol del Mosquito y gol de Kvaratskhelia. Cerro Porteño, Palmeiras. Gana el Ciclón 1-0 leve. 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 Belén. A la pucha. ¡Puta! No te aguanto, Se nota que ¿no? no está Benja, será. No te aguanto, Gerard, qué loco. Gana Palmeiras. ¿Qué tampoco suelen? Pero, puede ser que active la mufa contra Palmeiras y que gane Cerro. Puede ser. Puede ser. Gómez ¡Qué pesada! será expulsado. Ah, cambió ahí en el camino. ¿Cuál dijo Gómez? que gane. Hay Gómez en todos los equipos de Gómez. Gustavo. Ah, muy bien. Hoy va a ganar el Ciclón de Barrio Obrero. Gana el Ciclón, confíe, cerrista. Confíe usted de Barrio Obrero. Hoy gana Cerro Porteño por la cantidad de 2-1. 2-1 gana el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Audios? Che, los perros, Oye. le invito un día, si por ahí quieren venir acá a un torneo de barrio, acá en Barrio Obrero, a la cancha Independiente se llama. Varios jugadores vienen a jugar acá, torneo de barrio. ¿En serio? Paulo da Silva, Gamarra, el Colorado Gamarra, Morel Rodríguez, Emilio Martínez, viene a jugar también Peque Benítez. Varios jugadores vienen a jugar y es muy competitivo el torneo. Si por ahí quieren venir algún día, no sé, Pegaría. me avisan. Pegaría, ¿eh? Estamos te avisando. Ah, también viene Teixeira. ¿Se acuerdan de Rodrigo Teixeira? A la pucha, pará un poco, pero ese torneo, Garnero va a ser técnico de Cerro. Anoten nomás ya, acuérdense de mí. Garnero va a ser técnico de Cerro Porteño. Así mismo le digo. Yo sé todo esa cosa. Si no es Garnero, puede ser otro. Pero para mí, Garnero va a ser técnico de Cerro Porteño. Acuérdense de mí. Le quiero mucho a Natalio. Mi nombre, Roberto. Ah, Roberto. Ya. Vuelto todo. No. Estamos sin Natalio de cariño. Natalio se quedó su nombre como Natalio porque es de ahí. Mi nombre es Natalio. Pasión, señor, dice. ¡Ea! Dice los perros. Le amo. Bueno, hay que regalar las entradas, chicos, ¿eh? Hay que regalar las Vamos a hacerlo ahora entradas. ya. Sí, ya tiene que irse ya ahora. Tenemos para ahí, mi querido Dan Morales. ¿Qué partidazo que hay mañana en la Libertadores estoy viendo? ¿Qué partidos hay mañana? Bueno, voy a tirarlo de hoy primero. Dale. Hoy, Libertadores. Bahía Nacional, bueno, no me gusta. Táchira, Liga de Quito, no me gusta. U de Chile, Estudiantes, no me gusta. No, era porque había partidazo. No, U de mañana. Chile. Mañana. Pero empecé con lo de hoy. U de Chile, Estudiantes, Cerro Palmeiras, sí, partidazo. Central Córdoba Flamengo. Sporting Cristal Bolívar. Mañana, Talleres Libertad. Vélez Olimpia. Atlético Nacional Internacional. Barcelona, el señor Second Castle. River Plate. Y Universitario Independiente del Valle. Partidazos para mañana, a mi parecer, ¿eh? Mañana va a estar Sí, bueno. mañana Mañana va a estar bueno. Vamos a ver si Libertad puede conseguir de vuelta una victoria ante Talleres. Que Talleres que está Ojalá. muy mal, ¿eh? Está muy mal. Olimpia tiene que ganar contra Vélez. Es el aire que se respira de ida. Vayan dejando el hashtag Pasión Cerro, dale. Pasión Cerro. Pasión Cerro, Pasión Cerro. Todos en el chat ahora lo que quieren llevarse. Pasión CCP. La entrada. O Pasión Vamos a Cerro. darle minutos todavía. Todavía no vamos a esperar que vayan dejando sus comentarios. ¿Cómo queda la Olimpita Pasión Cerro? ¿Te van a linchar si te vas? No. Pasión Tiene que Cerro, ser Pasión cerrista. Cerro, Pasión Cerro. Tiene que ser cerrista, ¿eh? Ojo. Cerrista, por favor. Curita, dice Pasión Cerro. No, Pasión Cerro, se van 2 pares de entrada, muchachos. Pero vamos a corroborar que son cerristas antes de darnos. Ojo. ¿Sabe que va a pasar algo?
Voy a darles tiempo. Voy a darles tiempo, pero tienen que irse a un lugar. Primero, el ganador, ojo con esto. El ganador tiene que estar suscrito a YouTube. Uy. Si no está suscrito a YouTube, el que voy a tirar ahora, no puede llevarse las entradas. Tiene que estar suscrito. Voy a tirar el link. Vayan a Suscribirse. suscribirse. Dale. Suscríbanse, pues. ¿Quiénes están los suscritos? Si están todos los días con nosotros. Suscribirse. Tenemos que agrandar la familia, gente en YouTube, la Pasión familia. Cerro, en vayan a YouTube. suscribirse. Ahí ya dejé el link. Vayan a suscribirse porque la persona que gana va. Hay que pasar por un filtro que es. Ah, Ahí nosotros está. podemos ver nuestro 2119. suscriptores tenemos ahora. Dale. Dale, porque estamos viendo acá. Estamos viendo, dale. Y Dale. solamente podemos- Ahí está, 20. Dale. Voy a spamear. Dale. Bueno, los que solamente tienen... Dale, suscríbanse, muchachos. Suscríbanse ahora para poder ganar las entradas. Voy a spamear full. Ahora mismo. Solo y cuando solamente sea suscriptora, se ganará la Así mismo, entrada. solamente de esa manera. Ahí va subiendo. Pasión infiltrado, no. Pasión infiltrado, no. Así no. Pasión Cerro, dale. Pasión Cerro. Dice, si no llega a 5K, sortea. No se sortea, no, tampoco así. Regalamos nosotros. Regalamos, muchachos. Regalamos. Dale, Pasión Cerro. Tenemos el chat. Ya tenemos el chat, tiremos el chat. Ahora sí se va, ¿eh? Pero vamos a vigilar y yo les cuento que la persona que gane me va a tener que enviar un screen con la suscripción. Claro, que esté con el check de suscrito. Exactamente. Bueno, mostrame el chat. Pasión Cerro. Atención. Atención, se van 2 pares de entradas. A ver, a la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. Atención. A ver. ¿Quién ganó? Mateo CCP. Bueno, que envíe ahora. Ahí está, elegido Mateo CCP. Mateo-CCP es el ganador del primer par de entradas. Mateo-CCP. O sea, él lleva 2 entradas. 2 entradas. 2 entradas. Y ahora Sería nos queda... un par. Ahora nos queda un par otro más. Vayan ahora mismo a sortear, a regalar la próxima entrada, el próximo par de entradas. Vayan, dale. Hashtag Qué Pasión lindo. Cerro. Qué lindo partido le va a tocar. Sin a esta spamear, persona. Lindo partido que le va a tocar. Tienen que ir al directo de Pasión en Instagram. ¿En Instagram? Mateo. No, que no tiene que escribir. El que ganó. Ok. Bueno, Pasión Cerro. A la cuenta de 3, 1. Nos llega el mensaje, dice. Ahora sí, dale, Pasión Cerro. Dale, 3, 2, 1. Ahora sí. Ahora sí. Carloncho. Ah, no. Espera, ¿qué pasó? Carloncho. Bien, Carloncho viendo todos sus datos. ¿Cuántas veces ya ganó Carloncho? Me van a retar y me van a llamar la atención y me van a decir por qué lo que siempre gana. Yo quiero decir más, no tengo nada que ver con Carloncho. La computadora hace. Ni le conozco a Carloncho. La computadora Así que es. yo no tengo nada que ver. Fútbol, Fútboloncho, sí señor. ya jugaste mi palite. Cliente de Marco, ¿qué? El momento de Franco de Arroz. Encima no tenemos chat hoy, así que es genial. Dice, regala el mío, dice. ¡Epa! ¿Quién? Espera, Carloncho. Vamos a llamarle a Carloncho. Hola, decime Ya gané cuál, yo, dice. ¿Cuál es? No se quiere ir. ¿Quiere volver a regalar? No se quiere ir. A ver, no, pero ya ganó pues muchas veces. No se quiere ir. No puede ir hoy. No me acuerdo cómo era. Decime cuál es tu nombre. Hola. Acá está. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas ya, no?
Ganó una, Hola. dos, Decime, ¿cuál? dos ¿Cuál? veces. No, Vamos a llamarle a 3-0. Carloncho. Vamos a llamarle a Carloncho. ¿Para qué? Vamos a ver si... Hola, Carloncho. Carloncho. El que te... ¿Cierto que va regalando entrada, Carloncho? Sí, voy a regalar nomás, bro. ¿Cuántas veces gané? 2, 3 veces. Cierto. Bien, qué grande, Carloncho. Grande, Carloncho. Gracias, Carloncho, querido. Pero para que sepan que no es nada mañado. Claro, claro, porque yo no tengo nada que ver, ojo. Carloncho primo, No, es Carloncho primo, no dice Carloncho primo, boludo. No, voy a borrar tu número. Carloncho, hermano. No, ¿qué digo, Carloncho? Chao, Carloncho Morel. Hermano, pero voy a regalar nomás mi entrada. Yo capaz vaya, pero con un socio aparte nomás. Carloncho tiene dinero. Gracias, Carloncho. Gracias, Carloncho. Tranqui. Tiene palco. Abrazo. Tiene palco. ¡Vamos de vuelta! Vamos de vuelta. Marce está regalando. ¡Qué grande, Marce! Marce, ¿vos te querés ir a la cancha? Bueno, Pasión Cerro, hashtag, dale. Pongan Pasión Cerro. Vamos a darle la oportunidad. Gracias a Carloncho. Marquito, ¿presta tu carga? Se va mi carga. Por favor, un ratito nomás. No, te va a Decile a él que me pase. Un ratito nomás. Usa. Hashtag Pasión Cerro, dale. Ojo, tienen que suscribirse. Tienen que suscribirse. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo, a ver. Gustavo Segovia. Gustavo-Segovia. Gustavo Lima y Bosé. Gustavo-Segovia 07. Ganador del par de entradas. Papá, le vas a ir a ver a Martín Arias en el arco, papá. Bien los muchachos. Casi dice Ariel Lo. Bueno, felicidades a los ganadores que vayan comunicándose al Instagram de Pasión. Ya ahí vamos a darles los datos para que ustedes puedan contactarse y ya yo le voy a estar pidiendo sus mails. Ahí nomás. Fútbol 11. Bueno, Fútbol 11, por el pedido de Franco. Un Fútbol 11, dale. un ratito. F11. Mientras, recordar que hoy estamos para la transmisión. Hoy estamos para la transmisión. Sí. 21 horas. Leyenda. Estamos acá. Hoy vamos a jugar leyenda. 21:30, pues. Ah, ok. Vamos a jugar leyenda hoy, no tenemos chat. Otro socio de Marcos, Gustavo Morel. ¡Qué mentira! Gustavo Morel. No es Gustavo Morel. ¿Tenés un pariente llamado Gustavo Morel? No. Ni un Gustavo nadie en tu familia. Ese súper no es de ustedes. No. Ah. A la pucha. Este es leyenda. Perfecto. Arnautovic arranca. Arnautovic. No, yo allá me fui todito. Austria. Max Verstappen. ¿Eh? Mentira, me clava todo. Franco, ¿por qué te metes cortando tu pelo? No, le queda bien. Estás fachero. Ese le queda ¿Qué bien. le pasa a usted? Es ridículo, Leila. Te odio. A la pucha. ¿Por qué Vico así luego? No, te queda bien ese. Arnautovic pone. Arnautovic. Ese jugó en el Inter. ¿En serio, pero Álava. Gustavo? Bravo. Gustavo quiere sortear el suyo, ¿eh? Va épico. Sortea nomás el mío, dice. ¡Qué pesados que son, chat! Che, entonces así ya nos vamos más a regalar. Regálamelo a mí, yo me voy a la cancha. No. Ve como un coque. Sí, dice. Bueno, Gustavo quiere regalar la entrada. No, tranquilo, Dan. Bueno, Tranquilo, vamos a elegir Dan. otra vez. Vamos a elegir otra vez. Vamos a elegir otra No, vez. la Hashtag Pasión Cerro. Bueno, pero agradecemos dentro de todo su sinceridad. Cierto. Así se va a ir otra persona que quiere ir. Claro. Hashtag Pasión Cerro. Dale. Pasión Cerro. Hashtag Pasión Cerro. Se va a utilizar, Pasión Palmeiras. No. Así no. Así no. Pasión Cerro, dale. Hashtag Pasión Cerro, dale. Dale. Ruti Marce más olimpita que... ¡Vamos! Purita olimpita, aguante Olimpia, dice Claro, Carloncho es olimpista. Con razón. ¿Y para qué participó? Y porque Qué la gente pesado, nos banca. Bueno, hashtag Pasión Cerro. Dale. A la cuenta de 3, 2, 1. Mamá. 3, 2, 1. Ahí está. Andrés, Andrés, bueno, el que
está abajo de Andrés. El que está abajo de Andrés. Que te visita. Pero ahí Arielo. ¿Y Andrés pidió olimpista? Andrés es guaraní, güey. Verás. ¿Y Arielo? ¿Te crees Arielo? Arielo. Arielo como recién dijo... Arielo. Arielo como olimpista. Se recién dijo en inglés, Sarrita, no sé quién. A la gran. Mira, chores. ¿Puedes dejarse pesado lo de Olimpia? Voy a elegir yo. Yo soy de Olimpia, Rey, dice. André de Guaraní. Se va Ariel Cor. ¿Está Ariel Cor presente? Ariel Cor no está. ¿Está Ariel Cor? Hay gente que quiere irse, Franco Parana. Y qué sé yo, los perros están jodiendo ya. Cualquiera pone... Bueno, último minuto para participar. Dale, dale. Dios mío. Bueno, ahora sí, respeten, por favor. Respeten. Che, no entiendo más nada. Guaraní, ¿para qué? Se lo Si los damos, guaraní comenta si no se va a ir a la 3. ¿Cierto, Pinky Dinky? 2. 2. 3. 2. 1. Pero mucho limpia. 1. No, ese no. Ahí está. Ya está, ya, chao. Richard Galeano, 14. ¿Te querés, ¿Te querés ir Richard? para Richard? No me hagas decir que. ¿En serio me dijo que te meteré? No. No. Entra Pará. en su mensaje, vamos a leer su chat. Yo soy de Luca. Vamos a revisar todos sus mensajes. Richard es olimpista, dice. Bueno, fútbol 11, 2 minutos, ¿eh? Te van a completar en 2 minutos. Sí, dale, dale, rápido. A la pucha, tranquilo. Déjame caro. Deja mi cargo, dale. Álava. Girasole, larguísimo este va a ser. Wolves Juventus, este brasilero que está con Alicia Lehmann. Douglas Luis. Gran 7. Douglas. Ah, no. Ahí ya te fuiste al carajo. ¿Estás seguro? ¿Vos sabés con quién estás hablando? Dale. Completa, pues. Con el Tenés padre. 2 minutos. Franco, yo confío en vos. ¿Vos confías en mí? Sí, confío. Yo no confío tanto en mí, la verdad. Ah. Aston Villa, Real Madrid. Austria, Juventus, Wolves, Inter, Wolves, Real Madrid. ¿Qué lo hace corte? Vio todo. Juventus, Wolves. Erwin Ovni. Trincao. ¿Cómo? Trincao. No sé por qué dije eso. Erwin Ovni dice. Ay, Omic. Yo creo que hay uno. Bueno, un austríaco es Omic, gran goleador de la Juventus. Julio Omic. Santos. Omic. Ervin Omic. ¿Qué significa eso? Están jodiendo y nada. Ervi Novik. Marco Asensio jugó en el Aston Villa y en el Real Madrid. Tenés razón, chat. Cierto. Aston Villa, Inter, Asensio. Juventus, Austria, Juventus, Wolves. Asensio Real. Juven- Marco Morel. Ashley Young jugó en el Inter y jugó en el Young. Aston Villa. Ashley Young. Ashley. Ashley. Ese. Con Y. Ashley. Ashley. Lemina jugó en la Juventus, el que es de Gabón. El que es jugador de Gabón, compañero Aubameyang. Lemina. ¡Ah!